En medio del choque entre el progreso y la tradición, llega una de las épocas más oscuras de la historia de la humanidad, el periodo de la peste negra, la segunda parte de la serie de Pilares de la Tierra de Kingsbridge, 200 años después, un mundo sin fin de Ken Follett. Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, les habla su anfitrión Ricardo Lugo, como siempre @bibliotequeando en las redes. Gracias por seguir apoyando este podcast, lo pueden hacer compartiéndolo con los amigos, familiares, dando 5 estrellas, seguir promoviendo este concepto de aprender cultura, historia, política, literatura a través, por supuesto, de los libros. En el enlace de este podcast y en el enlace de la biografía de Instagram pueden conseguir los links para el canal de YouTube, donde hay episodios y distinto contenido versión video. Puede conseguir el blog, donde resumo y analizo distintos artículos, o mejor dicho, creo distintos artículos de mis lecturas. Y el club de lectura de Patreon, donde pueden discutir conmigo virtualmente una vez al mes algún tipo de libro y, por supuesto, disponible para otro tipo de contenido exclusivo. Hoy les traigo esta segunda parte de Pilares de la Tierra. El episodio pasado, por supuesto, era la primera versión, el primer libro de esta serie. Voy y repito, no tienes por qué haber leído ese libro, ni siquiera tienes por qué saber la historia de ese libro. Ken Follett escribe Pilares de la Tierra sin saber que iba a ser una serie, sino que por el éxito masivo que tuvo, la editorial y la presión o la tentación, vamos a decirlo así, financiera, lo motiva a crear esta serie. Y él dice, bueno, yo escribí ese primer libro sin ningún tipo de intención de que los personajes siguieran con una historia que quedó guindando, ¿no? Pues la historia, de hecho, los que lo leyeron o escucharon el episodio saben, dura 50 años. Él abrió y cerró esa historia. Entonces él dice, bueno, vamos a crear una serie donde el personaje principal no sea los personajes, sino, digamos, la Edad Media y los distintos sucesos durante de esto, todo alrededor de este pueblo ficticio de Kingsbridge. Entonces Kingsbridge es, digamos, el factor común a través de esta serie. Entonces estamos 200 años después, estamos en el año 1300, con la catedral ya completada, con Kingsbridge siendo un punto mucho más importante en Inglaterra, no todavía una metrópolis ni nada por el estilo, pero avanzando. Vamos a ver a la peste negra y vamos a ver la correlación de eso con lo que vivimos nosotros hace unos años con el COVID. Vamos a ver la guerra de los 100 años, vamos a ver la corrupción nuevamente de la nobleza, de la iglesia, el crecimiento de una clase mercantil que ahora va a desafiar la autoridad real y religiosa, con gente que empieza a tener ideas que van a ser muy parecidas a conceptos de negocios de hoy en día, y como eso iba a ser un avance que iba a tener que luchar con la tradición establecida tanto por el feudalismo como por la iglesia, y el avance de los valores sociales, especialmente los derechos individuales y derechos laborales. Y le agregaría que también hay un mensaje bastante feminista en la obra, o por lo menos de igualdad de género. No voy a decir feminista porque el léxico no es algo que llamaríamos feminista de hoy en día, pero ya van a ver a lo que me refiero. Por cierto, un detalle que a mí se me olvidó. Todos los títulos de esta serie de Kingsbridge son frases de la Biblia. Ken Follett, ateísimo, pero él ha argumentado de que la Biblia tiene estas palabras como que con una cierta magia, que por algo, entre otras cosas, han convencido o le han llamado la atención a tantas miles de millones de personas a través de la historia. Y él ha utilizado distintas frases para, además, representar lo que es una época bastante religiosa. Entonces, Pilares de la Tierra, Un Mundo Sin Fin, Columna de Fuego, que va a ser el próximo episodio, son frases que te salen en la Biblia. Si le das control F y buscas en un PDF de la Biblia, vas a conseguir esa frase. Entonces, me pareció interesante porque le da más este toque medieval, ¿no? a la serie. Pero sin perder mucho tiempo, vayamos al resumen de esta historia de Un Mundo Sin Fin, título perfecto para este concepto de un mundo con la plaga, y ya van a ver lo grave que va a ser eso. Pero el libro comienza en Halloween. Bueno, en el original, por decirlo así, una mezcla del original, porque para los que no saben la historia del origen de Halloween, tiene una mezcla de origen pagano y cristiano. Los celtas paganos tenían una festividad antigua llamada Samhain, pronuncian ellos, que marcaba el final del verano y el inicio del invierno. Y estos paganos pensaban, creían, que entre ese punto, entre esa fecha, lo que ellos llamaban el muro, el velo que dividía el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, era mucho más delgado. Entonces los espíritus de los muertos podían cruzar al mundo terrenal, al mundo nuestro. Esa era la creencia en esta época. Eso, por supuesto, es en octubre. Con el crecimiento del cristianismo, poco a poco se consideró que estos elementos o estas celebraciones tenían elementos demoníacos o elementos satánicos. Y la iglesia trató de suprimir estas prácticas paganas, pero por supuesto la gente ya las celebraba, ya las practicaba.
tenían que reemplazarla. Muchas veces la iglesia hizo eso, tomó cosas paganas y la reemplazaron con un toque cristiano. En este caso, dijeron vamos a celebrar no este traspaso de los espíritus demoníacos a la tierra nuestra, sino vamos a celebrar la muerte de los santos cristianos y la muerte de los mártires de la religión cristiana. Ese día se llamó el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. En inglés se llama All Hallows Day. Ahora, el día antes se llama Eve en inglés. Entonces, el 31 de octubre es All Hallows Eve. All Hallows Eve, esas tres palabras juntas, con el tiempo se convierte en Halloween. Se empezó a pronunciar Halloween. Y en la época medieval esto es un momento, una celebración, digamos, muy oscura o muy tenebrosa. Pero me encanta ese comienzo de este libro, ¿no? Porque tenemos a Kingsbridge con esta catedral, con esta mística, con esta magia de... Imagínense todos en la catedral de Kingsbridge con este sentimiento de oscuridad, con imágenes de santos que han sido asesinados, con imágenes de mártires que han sido perseguidos, todos con monjes cubiertos que apenas se le ve la cara, rezando en latín. La escena es como impactante, me gustó bastante cómo empezó Follett. Pero el punto es que estamos en el año 1327 y hay 4 niños, niños que están con sus padres en la catedral de Kingsbridge, que de repente su vida va a cambiar para siempre. Ya vamos a ver por qué. Una de las niñas es Wenda. Wenda es una niña pobre, plebe, extremadamente hambrienta, extremadamente necesitada. Su padre, de hecho, perdió la mano porque su padre lo agarraron por ser ladrón y por ser ladrón le cortaron la mano izquierda. Entonces ella está robando por petición de su padre. A pesar que en verdad no fue su padre el que robó, fue el hermano de Wenda, Filemón, que va a ser un personaje que también hablaremos de él más adelante. Pero ella está muy joven, muy chiquita, y forma parte de estos niños que están aquí en la iglesia, en la catedral. Así que esa es una de las niñas. Hay 2 niños más, Mertin y Ralph, muy importantes en la obra. Son 2 hermanos, hijos de Sir Gerald y su esposa Lady Maud. Los 2 personajes no me importan mucho, los menciono porque Sir Gerald es descendiente de Jack Builder, nuestro gran personaje en la historia de Pilares de la Tierra. Pero como vamos a ver, la descendencia de Jack se convirtió en nobleza y después perdió ese título. Los dos están no destituidos, pero han perdido riqueza. Hicieron malos contratos, le deben dinero al monasterio, a la iglesia, entonces han perdido su posición, su escalón social. Y ambos quieren recuperarlo. Mertin no le interesa mucho recuperarlo por el nombre de su familia, sino que él quiere lograr cosas con su talento. Él es parecido a Jack en el libro anterior, un hombre muy inteligente que va a demostrar su talento en construir y diseñar distintas invenciones. Ralph es un hombre que quiere recuperarlo a punta de fuerza, a punta de músculo, a punta de ser un caballero, un miembro de la nobleza de esta manera. Y la cuarta niña es Karis. Karis es una mujer extremadamente, en este punto una niña, pero como veremos va a ser una mujer extremadamente inteligente, que nació en una familia de comerciantes de lana muy prósperos. A pesar de ser una mujer de bien, es muy amiga de Wenda, que es esta mujer de la plebe. Así que esos son los 4 niños. ¿Y por qué le cambia la vida a estos 4 niños? Porque de repente, cuando se van al bosque, en pleno Halloween, en el Día de Todos los Santos, se dan cuenta de que hay un hombre que está peleando con 2 soldados. Pero este hombre está vestido de noble. Se nota que es el hombre correcto, por decirlo así, que se está defendiendo. Y defendiéndose de estos 2 matones, este hombre pierde hasta un brazo en la herida. Él logra asesinar o defenderse y matar a estos 2 matones, pero queda por supuesto gravemente herido. Los niños van a ayudarlo por inercia, por ser niños. Y Thomas Langley, que es este hombre de la nobleza que está perdiendo el brazo, saca una carta y le dice a Mertin, ayúdame a enterrarla. No sabemos qué dice la carta, pero sabemos que contiene un gran secreto y que de alguna manera está relacionado a la reina Isabel que acaba de tomar el poder. Y él le pide a los 4 niños que cumplan una promesa. Si algún día se entera de que él, Tomás, está muerto, deben desenterrarla y llevársela a un sacerdote. Los niños, en su inocencia y en el miedo por lo que acaban de presenciar, juran mantener esa aventura, ese hecho en secreto. Thomas Langley finalmente se recupera cuando lo llevan al monasterio y se une a la iglesia. Se une como un monje ahora de la iglesia. Ya vamos a ver por qué. Ahora la obra va a saltarse 10 años, pero antes de llegar a ese punto quiero como que explicar cómo cada personaje llegó a ese punto de los 10 años y después unirlos a todos en un suceso específico de la obra. Empecemos con Wenda. Wenda, como mencioné, pobre de la plebe, ella tiene mucho miedo, pero le cuenta el secreto a su padre. Comete ese error. Se lo cuenta a su padre, es la única que rompe, en verdad, el secreto. Y su padre, porque por la pobreza y enterarse de que, bueno, si matones estaban buscando a este hombre que
de la nobleza importante, esos matones deberían tener algún tipo de pertenencia, ropa, joyas, algo importante que yo pudiera vender, ¿no? En el mercado negro del mundo campesino, del mundo de la plebe, yo pudiera vender eso. Entonces él le pide a su hija que lo lleve donde están los cadáveres, se agarra distintos artículos y empieza a venderlos en las tabernas, en las calles, pero tuvo la lengua muy suelta. Y dos hombres de armas, claramente de la nobleza y claramente con conexión de una manera u otra a la corona, empiezan a hacer preguntas. Señor, ¿y usted de dónde consiguió esto? Y aquí el padre de Wenda tiene que explicarse y menciona que, bueno, el señor Thomas Langley fue el que asesinó a estos dos hombres defendiéndose, que está escondido en el monasterio y todo esto. Y aquí estos dos hombres de la nobleza como que se rinden, se dan cuenta que no pueden violar la santidad del priorato. Ahí es que aprendemos por qué Thomas Langley se convirtió en monje. Era protección política. Porque en Inglaterra, hasta la Inglaterra del siglo XIV, los monjes y el clero tenían distintos privilegios y principalmente protecciones por ser miembros de la iglesia. Recordemos en Pilares de la Tierra, ¿no? Pilares de la Tierra termina con el prior Philip azotando al rey de Inglaterra con latigazos. Eso marcó esta unión aún más acentuada del poder que tenía la iglesia sobre la corona. El poder divino de la iglesia era mejor, o perdón, superior, mejor dicho, al poder de la corona. Entonces en esta época existía una jurisdicción eclesiástica. Los monjes y otros miembros del clero eran juzgados principalmente por tribunales eclesiásticos, no tribunales civiles. Entonces en teoría no podía ser juzgado por el rey en delitos menores y ciertos crímenes. Entonces muchos de estos prioratos y catedrales y monasterios se convierten en santuarios. Entonces mientras esas personas estuvieran en un lugar sagrado, la persona no podía ser arrestada por las autoridades civiles. Eso por supuesto trae mucha corrupción, ¿no? ¿Qué tipo de persona está entrando de estos monasterios? ¿Qué tipo de persona está huyendo de estos crímenes? Pero eso era más para casos menores o para personas, digamos, que no eran relevantes en la política a nivel macro. Los que sí eran, los casos de alto perfil, tenían hasta intervención del Papa. Si había un caso de conflicto serio entre la Iglesia y el Estado, los monjes, clérigos, podían apelar a la intervención papal y el Papa tenía siempre la autoridad de excomulgar a reyes y nobles, lo que le daba a la Iglesia, por supuesto, un poder significativo para proteger a sus miembros de una persecución injusta o justa, ¿no? Independientemente. Entonces, Thomas Langley sabe todo esto y él se une al monasterio para buscar esa protección. Pero si nos adelantamos ahora sí 10 años, estamos en el año 1337, Wenda y Carrie son muy amigas, siguen siendo amigas a pesar de las diferencias socioeconómicas. Y Wenda está enamorada de un hombre llamado Wulfric. Wulfric es un hombre, como veremos, va a ser perseguido por Ralph durante toda la obra. Otro plebeyo, otro campesino, no es nadie de estatus ni nada por el estilo, pero ella está muy enamorada de él. Pero él ya tiene una mujer llamada Annette, y ese va a ser parte del problema entre él y Ralph. Pero ella, de repente, cuando está hablando con él, se le aparece un hombre llamado Sean Chapman. Y Sean Chapman llega con una vaca y dice que tiene un documento mostrando que su padre, el padre de Wenda, la intercambió, la vendió por esta vaca que tiene Sean Chapman. Entonces esto es horrible pensarlo, pero esto pasaba en esta época. Nuevamente, la mujer vista como propiedad, como objeto que se podía intercambiar. Y el padre dijo, bueno, Wenda, que es la mujer, mi hija, la más bonita, la que tiene más valor en el mercado, se la voy a dar a este Sean Chapman. Así que a Wenda le ponen literalmente una soga en el cuello y la arrastran hacia el bosque. Caris está indignada, Caris de clase más alta, nunca había visto eso en persona. Y ella va al alguacil de Kingsbridge, al hermano Godwin, que ya hablaremos de él, como mencioné, a los dos, digamos, los dos sistemas, el civil y el clérigo, y ambos argumentando que eso es perfectamente legal lo que acaba de suceder. Así que a Wenda se la llevan al bosque, donde se da cuenta que este Sean Chapman la quiere como negocio. Así como él tiene una vaca para alimentarse o como negocio, él va a tener a Wenda como negocio, la va a prostituir a todos estos hombres que viven en el bosque. Por suerte de ella, ese día todos estos hombres estaban en una fiesta, están borrachos, y ella aprovecha y agarra al que está más débil, pretende que quiere algún tipo de encuentro sexual con uno de ellos, apenas puede, le quita un cuchillo y lo apuñala y lo asesina. Con ese mismo cuchillo ella se corta la soga y empieza a correr de regreso hacia Kingsbridge. En ese regreso ella va a atravesar un puente, porque va a haber un puente en Kingsbridge que conecta básicamente a Kingsbridge, que hay un río que separa a Kingsbridge del resto de los otros pueblos, del resto de Inglaterra. Mientras ella está atravesando ese puente,
paremos la historia ahí y nos devolvemos a los otros personajes. Y hablemos de Karis, esta hija de los comerciantes de lana. Ella, su madre, lleva un año enferma, bastante debilitante, y poco a poco ella ve que su madre está muriendo y está siendo atendida por la madre Cecilia, que es la priora del convento, encargada de tratar enfermedades simples, que hay muchos de los roles de la mujer, en la época mujer eclesiástica de la época, y ahorita hablaré de eso. Pero la madre Cecilia le dice a ella que no hay más nada que hacer, que hay que simplemente rezarle a Dios. Y la tía de Karis, Petranilla, que va a ser la madre del hermano Godwin, Godwin es primo de Karis, le dice: ¿tú qué quieres ser, Karis, cuando seas grande? Y Karis, viendo todo lo que ha hecho la madre Cecilia por su madre, dice: yo quiero ser médica. Y Petranilla le dice: solamente los hombres curan a los enfermos. Entonces quiero hacer una pausa aquí, porque ya vimos el ejemplo de Wenda y ahora vamos a ver el ejemplo de Karis. La Edad Media, por supuesto, es una etapa muy patriarcal. Pocas etapas no lo han sido, por no decir ninguna lo ha sido, pero la Edad Media era muy marcado lo que una mujer podía hacer o no. Y si recuerdan lo que me escucharon de hace ya un par de años, la entrevista que yo tuve con Sandra Ferrer Valero, autora, historiadora de las mujeres en la Edad Media, ella mostraba como principal, las historias de las mujeres han sido borradas, la mujer quizás promedio, pero hay mujeres que tenían textos, escritos, información, acceso en verdad, conocimiento, pero la mayoría formaban parte del clero. Entonces el clero, esta madre Cecilia, es un perfecto ejemplo de ese tipo de mujer. Mujeres que tenían acceso a textos medicinales, tratos de enfermos. Ahora la medicina más avanzada y las cirugías, si estaban usualmente bajo el dominio de los hombres, a las mujeres le dejaban, digamos, como que el trato del diario. Menciono esto porque Karis está bloqueada. Pareciera que Karis solamente puede avanzar si se une al priorato, y Karis no es para nada una mujer del monasterio, no es una mujer muy religiosa, de hecho va a desafiar bastante a la religión durante la obra. Pero por supuesto, Karis, su problema de que no puede ser médica, no puede ser doctora en esta época, es por ella ser parte de la clase alta. Si ella fuera parte de la clase baja como Wenda, su problema fuera que no le intercambiaran por una vaca. Entonces vemos estas dos dinámicas y los colores que hay. No todo es simplemente opresión en una sola dirección. Hay niveles, hay distintas experiencias de esto, y creo que el autor lo muestra muy bien con estos dos ejemplos en paralelo. Eventualmente la madre de Karis fallece y su tía Petranilla le dice que yo ahora voy a ser tu madre, ¿no? Y Godwin tu hermano. Y Karis grita: tú nunca vas a ser mi madre. Así que Petranilla, como pueden ver, ya Follett no la está preparando para que sea un personaje negativo junto a Godwin, porque Godwin va a ser este monje, por ahora es un simple monje, pero más adelante se moverá más alto en los escalones de la iglesia y siempre va a utilizar su muy alta inteligencia para sus propios beneficios. Y Petranilla va a ser esa mujer que existe mucho a través de la historia, que por sus propios límites, otra manera de mostrar la sociedad patriarcal, por sus propios límites de ella no poder tomar las decisiones importantes en la sociedad por ser mujer, va a utilizar al hombre que sí lo puede hacer, que ella controla, que es su hijo. Hay muchos ejemplos de eso a través de la historia. Así que esa fue Karis cuando era niña. Nos adelantamos 10 años después y ella está muy enamorada de Mertin, ese otro niño que es hermano de Ralph, de esa noche de Halloween. Karis y Mertin se la pasan dándose besos, caricias, se besan dentro de la catedral de Kingsbridge, que es algo totalmente prohibido en la época. Bueno, supongo que todavía está prohibido, pero en la época aún más, algo polémico, algo considerado quizás hasta blasfemia. Ambos mantienen la virginidad porque es lo que la gente espera de ellos. Pero en tantos juegos y que no pasó nada, de repente un día ella se entera que Mertin le fue infiel. Le fue infiel con la hija de el que es su mentor. Y hablaremos de eso más adelante, pero entendamos que hay un choque ahora en la relación que coincide con un problema familiar. Porque Buenaventura Caroli, que era el comerciante de lana italiano que hacía negocios con su familia, porque la familia de Karis le vendía lana a estos comerciantes italianos, y ese comerciante dijo que ya no puedo seguir comprando lana en Kingsbridge porque están subiendo los impuestos. Es más fácil comprar en Shiring, ese condado que está cerca de Kingsbridge, porque ellos tienen más alojamiento, ellos tienen menos impuestos. El clero aquí en Kingsbridge está abusando un poco de sus privilegios. Ellos están controlando el peaje, la aduana, el puente por el que tenemos que pasar, ese mismo puente que mencioné que está por encima del río, por donde Wenda está llegando, huyendo de estos hombres. Es muy angosto, además inestable, tiene fallas estructurales. Es muy difícil para nosotros pasar
en grandes números, por lo tanto hay que esperar y hay que hacer cola para entrar a Kingsbridge. Yo pierdo dinero con mi tiempo, no quiero seguir haciendo negocios en Kingsbridge. Entonces a ella se le ocurre algo, que si hablamos con Mertin para que construya un nuevo puente, algo innovador. Pero por supuesto el prior Anthony, que es lo que es el prior Philip en la obra anterior, que es el líder de este monasterio, él dice que no hay dinero para hacer eso. Y Harris dice, bueno, pero ¿por qué no hacemos un préstamo basado en futuras ganancias? ¿Por qué no con el dinero del peaje que va a entrar? Si hacemos un puente mucho más grande, donde más gente puede entrar al mismo tiempo, vamos a ganar más dinero. Hagamos un préstamo en base a eso y con eso le pagamos a la mano de obra hoy en día. Es una idea bastante innovadora, pero el prior Anthony no quiere nada que ver con esa idea. Y es una escena importante porque muestra por qué quizás la iglesia frenó mucho del avance. La iglesia también, no, yo creo que le he criticado bastante a través de toda esta obra, pero ellos también avanzaron de otras formas. Pero en este tipo de dinámica, la iglesia católica ve, el prior Anthony, por ejemplo, ve cualquier tipo de modificación como innecesaria, porque la gloria es para Dios, no para beneficios comerciales. Irónicamente, quizás personas anti-iglesia hoy en día, o anti-religión, perdón, es la palabra, hoy en día están de acuerdo con ese concepto de una manera u otra, como que una vida más espiritual, menos financiera. Bueno, estos monjes tienen esta especie de mentalidad de que ¿para qué ganar más dinero? La gloria es para Dios. Aquí está la catedral, aquí rezamos, aquí tenemos una conexión con ese mundo, una conexión más comunitaria. No tenemos por qué estar avanzando. El avance es innecesario. Lo que necesitamos es la gloria, en este caso de Dios. Es difícil avanzar cuando el monasterio que controla Kingsbridge, porque como aprendimos en el libro anterior, Kingsbridge es creado por el monasterio, porque muchas distintas regiones, pueblos, ciudades de la Europa medieval se crean a partir de distintos monasterios, distintas catedrales. Entonces ella siempre va a tener ese freno. Y para hacer todo peor, Griselda, la mujer con la que Mertin tuvo sexo, con la que le fue infiel a Caris, resulta que está embarazada y el hijo es de Mertin. Pero las cosas se van a cambiar entre ambos porque ella estaba ayudando a Wenda, antes de que Wenda, por supuesto, fuera vendida por una vaca, a conseguir una poción de amor de una mujer que le decían bruja. No era bruja, por supuesto, pero le decían bruja. Porque Wenda quería utilizar esta poción de amor en este hombre llamado Wulfric y Caris siempre la acompañaba. Y esta bruja le había dicho a Caris, mira, esta mujer, Griselda, vino hace 3 meses a abortar, porque yo hago abortos aquí en secreto. Es imposible que Mertin, por lo que pasó con Mertin fue reciente, así que es imposible que ese hijo sea de él. Entonces ella empieza a darse cuenta de que quizás hay mentiras en esta historia, por lo tanto ella se mantiene con Mertin, pero no han hablado durante todo este proceso. Lo que sí va a hacer ella es asistir a un juicio por herejía de una mujer que la llaman la Loca Nell. La Loca Nell es la misma bruja que le vendía estas pociones de amor y estas distintas mezclas y recetas a distintas mujeres, pero específicamente a Wenda. Y ella es declarada culpable, sentenciada a ser ejecutada, y la atan a la parte trasera de una carroza y la arrastran por el pueblo y hasta el puente. La idea es hacerlo hasta que ella muera. Entonces, voy y repito, vemos a Wenda correr hacia el puente con estos hombres detrás de ella persiguiéndola. Eso va a coincidir con el juicio de la loca Nell. Y todos los creyentes y todas las personas que querían a lo mejor demostrar que sí eran más creyentes que los demás, solamente por apariencias, que están atrás de la loca Nell mientras está siendo arrastrada. Tenemos un grupo masivo de personas que están todos en este puente que, recordemos, era inestable. Así que paramos ahí la historia de Caris. Vayámonos a Mertin. Mertin es un joven extremadamente inteligente. Él es aprendiz de un hombre llamado Elfric, que es el padre de esta mujer llamada Griselda. ¿Y por qué Mertin queda solo con Griselda? ¿No? Porque, como dice la frase, ¿no? Ser infiel no es un error, son varios errores, ¿no? Un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos. En el caso de Mertin, todo empieza porque la catedral de Kingsbridge, bueno, tuvo un accidente. Parte del techo interior se cae. Milagrosamente nadie muere, pero hay que repararlo. Y Elfric, el mentor de Mertin, está vetado, es parte del gremio de los constructores, empieza a arreglar esta catedral. De hecho, el apellido de Elfric es Builder, así que él es descendiente directo de Tom Builder. Y en ese proceso, como Mertin vive con él, porque así eran los aprendices, él queda sola con su hija. Y la hija empieza a manipularlo, le empieza a llorar, que porque no quieres conmigo, porque siempre me rechaza, porque Mertin ya la había rechazado muchas veces, pero Mertin nunca había visto a una mujer llorar por su culpa. Pues esta mujer empezó a llorar y ella básicamente se aprovechó un poco de su vulnerabilidad
No estoy quitándole la culpa a Merton por si acaso, pero jugó con ella un joven Toyar de 21 años. En este punto, todos esos niños, cuando sucedió lo de Halloween, lo de Thomas Langley, todos tenían entre 8, 11 años, 10 años después. Merton tiene 21. Y él se dejó llevar por la pasión, por algo que no había hecho, ¿no? El sexo, y termina teniendo relaciones con ella. Y se arrepiente inmediatamente. Lo que es que esta Griselda estaba embarazada de otro hombre, pero un hombre que no era como Merton, no era inteligente, no era de apellido ni nada por el estilo. Entonces ella quería tirarle al muerto a Merton. Entonces ese fue parte del plan. Pero así que Merton es un genio de la arquitectura y él empieza poco a poco a desarrollar ideas, a trazar ideas de cómo no solamente reparar la catedral, sino además construir un puente mucho más innovador. Un puente que en verdad pueda sostener económicamente a Kingsbridge. Y empieza además a tallar una puerta inmensa para la catedral, muy bonita, y de repente llega Elfric, su mentor, y agarra un hacha y le destruye esa puerta. Y Merton como que, ¿qué está pasando aquí? Y ahí es que se entera que Elfric sabe que su hija Griselda no solamente es que no es virgen, que es un pecado horrible para un padre en esta época, que su hija no sea virgen antes del matrimonio, sino que además está embarazada tuyo. Y Elfric lo obliga a él que se case con su hija para no quitarle su honor. Es la frase que utiliza. Y Merton dice, yo no tengo ningún tipo de intención de casarme con Griselda. Yo estoy con Karis. Y yo le voy a contar toda esta historia a ella. Esto no es como ustedes creen. Y Elfric, en la rabia, expulsa a Merton de su carrera como aprendiz. Entonces nunca puede convertirse oficialmente en un constructor. Y al no formar parte del gremio, se le quitan sus herramientas, que para ti, para mí, eso es simplemente un acto simbólico, pero en esta época aquí no hay una ferretería que pueda simplemente ir a comprar todas estas herramientas de un constructor. Eso es algo bastante exclusivo y el gremio se lo da a los que son parte de cualquier tipo de aprendizaje, cualquier tipo de programa de aprendiz o los que ya han sido graduados del mismo. Por lo tanto, Merton se queda sin oportunidades económicas. Nuevamente, este mensaje de que la tradición evita que las personas avancen en este mundo cuando Merton es claramente el más talentoso de todo este grupo. Así que ese es el problema profesional en el mundo de Merton. Para el personal, él tiene que hablar con Karis y empieza a hablar con ella. Toda esta conversación también muy cerca de este puente. Pausa y devolvámonos rápidamente. Esto es partes cortas, que es Ralph, el hermano de Merton. Ralph básicamente lo que hace es abusar, porque él se ha convertido ahora parte de la nobleza, o por lo menos parte de este curso para convertirse en caballero, en convertirse en una especie de soldado que va a recuperar el honor de la familia de él. Pero Ralph va a ser el malo de la historia. Hay un día, ya con el mayor, que ve caminando a Annette. Annette es la mujer de este Wulfric, el mismo que Wenda le gusta muchísimo. Y Annette simplemente está haciendo lo suyo, vendiendo huevos en el mercado. Y Ralph la empieza a tocar, le empieza a acariciar inapropiadamente. Y Wulfric, el esposo de Annette, bueno, lo interrumpe, lo empuja. Y para Ralph, que un plebeyo, que un campesino lo toque a él, un hombre que forma parte de la nobleza, que está avanzando para ser un caballero, eso era un insulto. Y si no es por defensa de ciertas personas que están presentes, Ralph hubiese matado a Wulfric. Pero a partir de ahí hay una enemistad que Ralph va a buscar a través de toda la obra en contra de esta familia de Wulfric y Annette y más adelante Wenda. Así que esa es la historia de todos estos 4 niños. Ya sabemos lo que pasó hace 10 años en el Día de Todos los Santos y sabemos ahora dónde están todos presentes uniéndose en este nexo del puente. En paralelo a todo esto, tenemos el personaje del hermano Godwin que les mencioné. Entonces este hermano, este monje, está fascinado por un libro que contiene la historia del prior de Kingsbridge, que es el prior Philip. Y el prior Philip tiene distintas creencias que él dejó escritas, entre ellas que las mujeres deben mantenerse separadas de los monjes, que las mujeres en verdad deberían estar totalmente diferenciadas, segregadas de la vida eclesiástica en comparación a los hombres. Y esto a Godwin le fascina, ¿no? Y él le cuenta eso a su madre, a Petranilla, y a Petranilla le dice, perfecto, porque esa idea te ayuda a ti, ¿no? Si tú puedes convertirte en el líder de los hombres y podemos eliminar a 50% de la competencia, que serán las mujeres en este caso, bueno, podemos avanzar. Recordemos lo que mencioné, que ella iba a ser bastante manipuladora. Y Godwin va a conseguir a un sirviente, parte de estos monjes de la iglesia, que en verdad es una persona tan ambiciosa como Godwin,
tan inteligente como Godwin, pero que quiere simplemente aprovechar a alguien con ese estatus, que Godwin está más avanzado en el mundo eclesiástico, por lo tanto, él quiere simplemente decirle a Godwin, vamos a unirnos tú y yo. Y ese hombre se llama Filemón y le ofrece a Godwin, mira, si yo te ayudo, tú me ayudas. Y básicamente los dos hablan sobre sus planes y Filemón le muestra a él un huequito en una pared que deja ver hacia el cuarto del obispo, Richard, que es hijo del conde de Shiring, y este obispo está teniendo sexo con Marjorie, que es nieta del conde, que está a punto de casar con otro hombre y que supuestamente, por supuesto, al no estar casada, es virgen. Entonces, esto es información muy valiosa. Estás a punto de romper una alianza de estos matrimonios de la alta. Tienes información sobre un obispo de la iglesia, de tu jefe. Puedes acabar con estas personas. Y Godwin y Philemon, ambos, inteligentemente deciden, bueno, no voy a decirle esto al prior Anthony, no voy a decirle esto a las autoridades eclesiásticas o a las familias nobles. Yo me voy a guardar esto para cuando yo lo necesite. Pero necesito evidencia que este obispo Richard, que está teniendo sexo con esa mujer, sepa que yo sé. Así que Godwin y Philemon entran al cuarto como si, disculpa, no sabían que estaban aquí. Y así simplemente rápidamente le dicen, ve que nosotros sabemos qué es lo que ustedes están haciendo. Al hacer eso, Godwin después empieza a promover esta idea de la separación de los hombres y las mujeres en los monasterios, y todos los jóvenes hombres del monasterio empiezan a apoyar esta idea. Y creo que esa escena es poderosa, es muy sutil en el libro, pero yo me quedé pensando en ella porque a veces pensamos que porque los jóvenes están a favor de algo, significa que es lo correcto, ¿no? Como que la juventud tiene la razón porque son jóvenes y tienen nuevas ideas. Y los viejos están equivocados porque vienen de otra época. O se comete el error a la inversa, que los jóvenes no saben nada, son unos inexperimentados, no tienen suficiente experiencia para saber lo que están diciendo. Los viejos son los que saben en verdad cuáles son las decisiones o las ideas correctas. Obviamente esta es la decisión incorrecta y los jóvenes la están apoyando. Yo creo que parte del mensaje ahí es que la idea se mide por la idea, no por quién la apoye. Eso quizás tiene su valor político, pero al momento de cuál es la idea correcta, eso es independiente de quién lo apoya o no. Nadie va a decir que Hitler es la idea correcta porque la juventud hitleriana la estaba apoyando, ¿no? Y yo pienso sinceramente que, haciendo un paréntesis aquí, como me gusta hacer en estos resúmenes, que hemos vivido unos siglos, unas épocas en nuestra historia donde los jóvenes tienen mucha influencia en la cultura. No estoy seguro que eso siempre ha sido así y no estoy seguro que eso va a continuar siendo así. Y cuando me refiero a la cultura, me refiero a lo que está de moda, cómo se deben de vestir, lo que se escucha de música. Con la baja tasa de natalidad, vamos a tener poblaciones mayores. Y pienso que ese segmento de la población va a tener mucho poder sobre lo que van a ser las ideas nuevas, las ideas modernas. Y no estoy seguro si los jóvenes van a tener el mismo caché de las nuevas ideas como lo han tenido a través de la historia. Por ejemplo, el promedio de edad de los próceres de Estados Unidos es 28 años. En Venezuela creo que es 29. Busqué lo de Argentina, creo que fue 32, 33, por decir unos países. El mundo reciente, entre comillas, desde el punto de vista histórico, ha sido liderado por los jóvenes. Yo creo que con el tiempo, y repito, eso va a cambiar. Ya se ve un poco de eso, ¿no? Personalidades que son cool para los jóvenes, podcasteros o personalidades políticas que tienen 45, que tienen 55 años y son los ídolos de chamitos de 19 años. Eso no siempre era así, ¿no? Y creo que en parte es por ese cambio demográfico difícil predecir cómo eso va a influenciar la cultura, pero creo que hay algo ahí en este mensaje de el hermano Godwin y sus monjes jóvenes que están apoyando esta idea tan atrasada. Así que ya terminé estas historias en paralelo, unamos toda la historia y vayamos ahora con el ritmo de Ken Follett. Llegamos a este día donde están esta unión de personas, Wenda y esos hombres persiguiéndola. Todo el pueblo de Kingsbridge que está disfrutando el juicio de esta bruja, supuesta bruja, por supuesto. Todos caminando por el puente porque la están arrastrando. Wenda cruzando el puente en dirección opuesta. Mertin y Caris hablando muy cerca del puente. Y más rápido que de pronto, el puente se derrumba. La multitud cae en el río. Y más de 100 personas mueren, con 400 personas resultando heridas. Distintos personajes hacen lo que pueden hacer por su propio beneficio. Ralph, que quiere ser este hombre de la realeza, rescata al conde,
con la esperanza de que, bueno, si lo rescato me va a llamar un caballero por mi heroica hazaña. Pero no hace más nadie para ayudar a ningún otro tipo de ciudadano en este momento. Wenda aprovecha el caos y tiene a Sin Chapman, este hombre que la compró, que la intercambió por una vaca, persiguiéndola. En plena tragedia, ella decide: voy a ahogar a Sin Chapman en el río. Wenda, no te metas con Wenda, Wenda es fuerte. Y asesina a Sin Chapman, no, asesina es la palabra fuerte, mata a Sin Chapman porque se lo merece, y escapa de regreso al lado de Kingsbridge. El prior Anthony muere, y esto por supuesto es oportunidad para Godwin ser el prior más adelante. Caris fue la mujer más inteligente durante todo esto. Mertin la ayudó, pero Caris en verdad es la que está tomando control. Ella organiza estaciones de primeros auxilios en términos modernos. Ella coloca a los heridos en una sección, los muertos en otra, mientras los curas de fondo están simplemente rezando y preparándose para funerales en nombre de Dios. ¿No? Otra escena que muestra mucho la diferencia entre el progreso y la tradición. Así que hagamos una pausa aquí, ¿no? Tenemos distintos mensajes que hemos visto en este libro. Pienso que hay uno muy importante, que es que el progreso por definición es cambio, pero el cambio no necesariamente es progreso. ¿No? Lo vimos con el ejemplo de Godwin, cambiando la estructura de estos monasterios para dividirlos entre hombres y mujeres. El otro mensaje, bueno, distintas mujeres, como hemos visto, son atropelladas por los hombres, vistas como propiedad de una manera u otra. Ya sea el padre de Griselda, que ve a su hija como una propiedad que nadie le puede quitar su virginidad a menos que él lo apruebe. Por supuesto, el ejemplo de Wenda, y por supuesto, el ejemplo de Caris, que no puede avanzar de manera comercial, porque hombres están manteniendo la tradición, en este caso eclesiástica. Y con eso quiero llegar a la siguiente parte de la obra, que es muy interesante porque Caris está sentada pensando filosóficamente en el matrimonio, porque ella está muy feliz ahora con Mertin. Los dos vuelven, están experimentando mucho más frecuentemente sexualmente. Ken Follett no le da pena dar detalles, así que yo también se lo voy a traer a ustedes. Hay una escena que Wenda y Caris están hablando como dos mujeres, eh, echándose los chistes sobre sus distintas parejas, y Caris empieza a contar: no, yo lo beso allá abajo a veces y bueno, lo he tragado y todas esas cosas. Y Wenda como que: ya va, ¿cómo que hiciste eso? No puede ser. Y la escena es muy humana, porque son cosas que no piensas en dos mujeres de la Edad Media y no, eso no es lo que se te viene a la mente, pero Ken Follett nos recuerda de una manera un poco vulgar, pero de una manera quizás hay que ser crudo a veces para dar esos mensajes, recordarnos que estas personas tenían las conversaciones que alguien puede tener en el 2024, ¿no? Entonces Caris está feliz, está satisfecha con Mertin, pero al mismo tiempo sabe que el siguiente paso, lo que le toca a ella, es casarse con él. Y no está segura si quiere estar atada a la obediencia de un hombre. Y está debatiendo esto, no está muy clara qué hacer. Y ese día, cuando ella está sola, le llega la madre Cecilia. Y la madre Cecilia le dice que: mira, yo te vi como tú actuaste en el derrumbe del puente. No, te manejaste muy bien, estabas muy organizada, y yo creo que tú pudieras ser una buena monja. Que para Caris escuchar ser monja, después de estar arrodillada en el bosque dándole sexo oral a Mertin, no encaja muy bien. Ella para nada le llama la atención ser monja, no solamente por razones sexuales, sino hasta ideológicas. Pero ese era el lugar para practicar algún tipo de ciencia para las mujeres, no hay otra opción. Pero Caris se siente tan presa, ¿no? Como que soy comerciante porque soy la hija de mi padre. Tengo que casarme con Mertin porque soy mujer. Si quiero practicar medicina, que es algo que me llama la atención, que me gusta, tengo que formar parte de este monasterio, de este convento de monjas. Entonces, de la rabia de que pareciera que el mundo la quisiera controlar, le quisiera decir: encaja en esta caja, ella empieza a cometer blasfemia en frente de la Madre Cecilia. Duda de la existencia de Dios, duda de la medicina religiosa de la época, de la validez de la misma. Caris, de hecho, empieza a mencionar que hay textos musulmanes islámicos que tienen bastante avance científico. Cuando digo islámico me refiero a hombres islámicos que han escrito avance científico, no que haya avance científico en el Corán como tal, sino que había avance en la época. Estamos en paralelo a la edad de oro del Islam, ¿no? Recordemos el asesinato del calígrafo de Bagdad. En este punto, cuando Europa está hacia atrás, el mundo islámico está hacia adelante, científicamente hablando. El punto es que Caris se revela, y en las ganas de rebelarse, bueno, decide llamar a Mertin, y por primera vez hacen el amor. Y Caris, que presentía
lo rico por lo prohibido que debería ser el sexo. Hay una frase que Ken Follett describe que dice, cuando Caris llegó al orgasmo, es que quizás entendió por primera vez por qué la mujer se le ha rendido al hombre. Yo creo que más en la inversa esa frase, pero creo que el punto de Follett aquí es que ella quedó maravillada, no solamente la sensación creo que sexual, orgásmica, sino la sensación libre que el sexo le daba. Y ahí es cuando ella se da cuenta, yo no quiero, en verdad, ser monja. Y con eso pasamos a Kingsbridge como tal. ¿Qué va a pasar con Kingsbridge? Kingsbridge es un monasterio que depende mucho de los comerciantes que entran a intercambiar, a hacer sus negocios y pagan impuestos en el puente. Pero la iglesia controla a Kingsbridge, no les interesa mucho innovar. Van a depender de Merton. Merton se le ocurre una idea. Miren, vamos a tener que construir un nuevo puente. De piedra, no de madera, como el que teníamos antes. De piedra, mucho más estable, más ancho. Pero además necesitamos algo que nos dé alimente hoy en día. Si no, familias como la de Keres va a terminar siendo pobre, va a haber una crisis aquí económica. Entonces, a Martin lo que se le ocurre es crear una especie de plataforma flotante que pudiera transportar a las personas de un punto al otro, pudiera atravesar el río. Entonces a Keres con esa idea se le ocurre otra idea de negocio, porque Keres, ella estuviera en Shark Tank hoy en día. Keres siempre tuviera una idea de negocio en distintos puntos de la obra. Ella dice, bueno, ¿por qué no hacemos un negocio de envíos desde el río? Y esa idea funciona. Y distintos comerciantes empiezan a ganar bastante dinero con este negocio de los envíos. Y empiezan ellos a financiar la construcción del puente, porque ellos saben que les conviene tener un puente estable en Kingsbridge. Pero Godwin no quiere que eso suceda. Godwin, el monasterio, no le interesa que el priorato pierda sus privilegios. Y mucho menos que sean con dinero de proyectos comerciales. No, al César lo que es del César. ¿Recuerdan esa escena de Jesús en la Biblia donde toma estas monedas en el templo y las tira al suelo? Le parece el comercio como algo insultante. Godwin toma ese argumento por ahí y nadie lo puede desafiar, ¿no? Pues sería blasfemia. Así que nuevamente, el conflicto de iglesia e innovación. Y ahora en ahora vamos a ver un poco la maldad de Ralph, porque Ralph empieza a evitar de que su hermano Merton construya el nuevo puente. Empieza a poner trabas para que así él quede bien con el conde Roland, porque el conde Roland no le interesa ese puente, porque él es el conde de Shireen. Entonces le interesa que el negocio nuevamente vaya a Shireen, como pasó en el primer libro. Y Ralph se coloca como el hombre, el militar que va a cobrar impuestos. Básicamente el militar que está en la aduana es él. Y los plebeyos pobres, por supuesto, se están quejando. Yo no puedo pagar estos impuestos, me va a dejar encerrado aquí en Kingsbridge o en Shireen, no puedo cruzar al otro lado. Y Ralph no le importaba. De hecho, hay un plebeyo que se molesta con él, le protesta y Ralph simplemente lo asesina enfrente de todo el mundo para marcar territorio. Y con eso al fin le dan el título de señor, de Lord. Una nota sobre eso. Yo fui a Edimburgo, en Escocia, y en Edimburgo hay un bar, en la parte más antigua. Hay un bar que se llama The End of the World, el fin del mundo. Y yo entro al pub y después me di cuenta de la historia de por qué se llama así. Bueno, porque hay gente como Ralph existía. En Edimburgo tenían a los pobres, o mejor dicho, para poder entrar a la parte histórica de Edimburgo había que pagar un impuesto solamente por cruzar. Y los pobres, por supuesto, no podían pagarlo. Entonces este bar que quedaba en la última zona antes del peaje, para ellos, para generaciones, ese era el fin del mundo. No había nada más allá. Es una locura pensar eso, pero hasta ahí llegaba la capacidad de conocer lugares de un plebeyo, un campesino en la época. Y apenas a Ralph le dan poder político, le quita las tierras a Wulfric, las que Wenda estaba trabajando. Annette, la esposa de Wulfric, lo abandona. Ahí Wulfric por primera vez mira a Wenda, por eso que es relevante eso en esta historia. Pero vemos básicamente dos cambios, que es el Ralph convirtiéndose claramente en el malo de la película y Wulfric finalmente estando con Wenda. Y Wenda, bueno, se siente mal por su ahora novio. Entonces ella visita a Ralph y le dice que por favor reconsidere su decisión. Recordemos, ellos se conocen desde muy niños. Y Ralph dice, bueno, yo reconsidero la decisión que yo hice, pero me tienes que dar sexo a cambio. Y ella acepta. Pero no fue lo que ella esperaba porque se sintió totalmente violada. Porque Ralph fue muy violento con ella. Muy rudo con ella. Obviamente tratando de hacerse sentir superior a ella. Y Wenda se odia a ella misma. En un momento así como de crisis psicológica porque el cuerpo, ¿no? El cuerpo aún así responde automáticamente al acto sexual. Entonces las partes que ella disfrutó la hacen sentir a ella odio. Yo recuerdo ver la serie Outlander, Forastera. Es un libro, por supuesto, pero ahora tiene una serie muy popular. Y
en la serie a un personaje, no voy a decir cuál, pero a un personaje lo violan, hombre, lo violan. Y cuando lo violan, él tiene un orgasmo. Lo viola un hombre, por si acaso, y él tiene un orgasmo. Y yo recuerdo decir como que esto es una locura, ¿cómo va a tener un orgasmo en una violación? Y después me puse a investigar. Eso pasa. Yo me declaro ignorante en cuanto a esto. El hombre o mujer. No pasa siempre, por supuesto, pero la respuesta del cuerpo, la inercia del cuerpo de saber que hay un acto sexual, en el ajuste también para evitar que sentir dolor, sin que uno quiera, si empieza, puede sentir placer. Y parte de la violencia que siente la violada o el violado es eso, cosa que yo desconocía. Lo menciono en este pedacito. Entonces Wenda queda con esa sensación y para más, Ralph no cumple con su promesa. El padre de Annette, que era por supuesto la mujer que solía vivir en esas tierras, le ofrece a Ralph, mira, yo te pago el doble de los impuestos, pero déjame las tierras. Y Ralph firma, así que le quita las tierras a Wulfric, se violó a Wenda y se quedó con más impuestos para sus tierras. Pero volvamos a nuestros personajes principales, Mertyn y Caris. Caris, que está con esta rebeldía sexual. Bueno, teniendo sexo con Mertyn, queda embarazada. Pero empiezan a pelear, ¿no? Esto no es un momento de felicidad, a pesar de que el hijo es de alguien que ella ama. Ella no quiere ser madre. Porque Mertyn entiende de dónde ella viene, pero le cuesta entender por qué no simplemente quiere dar el siguiente paso conmigo, ¿no? Porque no te quiere simplemente casar conmigo. Está todo hecho, nos amamos, viene un hijo en el camino, yo sería un buen padre, tú serías una buena madre. Todo encaja, pero tú no quieres ser madre. Y Caris contacta a Mati. Mati es una herbalista, sanadora, bruja para otras personas, pero ella hace esto muy clandestinamente. Consigue una poción. Y la poción que le vende a Caris es para tener un aborto, ponerle fin al embarazo. Caris se toma la poción, pero el aborto fue más complicado de lo que ella pensaba. Sangró mucho, empezó a desmayarse, empezó a dar fiebre. La llevaron a la parte medicinal de las monjas, ¿no? Recordemos la parte del convento. Pensaron que iba a morir, pero sobrevivió. Y la escena muestra cuando se está limpiando la sangre de la piel, se describe que Caris tiene un lunar negro cerca de los labios de la vagina. Recuerden eso más adelante. Y Wenda también queda embarazada de Ralph, pero no se lo dice a Wulfric. Simplemente mantiene eso en secreto y se casa con él. Así que pausa aquí, porque aquí hubo un poco de historias de romance, pero ¿cuál es el punto de todo esto? Bueno, cuando leí este libro la primera vez de joven, no había leído Una habitación propia de Virginia Woolf, pero pareciera que eso es lo que ella quiere. No, Caris quiere un espacio para ella misma y no lo consigue. Quiere una autonomía y pareciera que cualquier rol, ella no puede verse suficientemente independiente dentro del mismo. Porque al final de cuentas todo el mundo tiene un rol, ¿no? Todo el mundo tiene un uniforme, como decía un libro que me gusta mucho, El Club de la Filosofía de los Domingos, que el que se viste libre y, no sé, los tatuajes o una ropa fuera de lo que es considerado ortodoxo en la sociedad, eso es un uniforme también, ¿no? Todo el mundo marca un uniforme. Y en cuanto al aborto, esto sucedía, esto no es un invento de Ken Follett. Las hierbas, plantas abortivas existían en la época medieval y mujeres como Caris llegaban a estas personas medicinales por distintas razones. En el caso de Caris es por más ideología de que ella no quería ser madre. En el caso de muchas mujeres de esa época eran, bueno, tenían sexo antes del matrimonio, quedaron embarazadas, tenían que esconderlo, em, tenían el hijo de alguien que no era y no habían tenido sexo con su esposo. Y los métodos principalmente eran esos, plantas con propiedades abortivas, el perejil, la sabina, el poleo. Había métodos más mecánicos o físicos, habían baños calientes, golpes o presión en el abdomen, inserción de objetos, todo esto es mucho más peligroso. Pero lo curioso es que hasta en esa época, el aborto tenía el mismo debate que tenemos hoy en día, de cuándo es un crimen. Es un crimen desde el primer día, es un crimen en la semana 40. Todos estos conceptos siempre se han debatido. Era un delito, era un pecado grave además bajo la Iglesia Católica. Pero la criminalización del mismo dependía de muchos factores, como lo que llamaban en Inglaterra ensoulment en esa época, que era el momento en que el feto se considera que tiene un alma. Entonces la teología católica de la época ya estaba debatiendo esto. Esa barriga tiene una soul, por eso ensoulment, ¿no? De la palabra alma. Eventualmente llega el día del parto y Caris es la que ayuda a Wenda a recibir el parto, ¿no? Hoy en día tenemos las doulas aquí en Estados Unidos, que son una persona que no es el doctor, no son las enfermeras, sino alguien que está contigo en el parto. Parte del argumento de esas doulas es eso, de que antes, históricamente, el parto era un acto mucho más colectivo. Entonces Caris y otras mujeres están con Wenda
recibiendo el parto, Carrie queda conmocionada. Lo sangriento, lo doloroso, lo arduo del parto. Recordemos que la sangre de su aborto ella nunca lo vivió y en verdad no se comparó con este parto. Wenda da luz, por supuesto, la sangre es una sentencia de muerte para muchas mujeres en este momento. Caris la lleva a Mattie, a esta herbalista, para que la ayude, con la gran desaprobación de las monjas que estaban presentes, que decían, no, ya eso está en manos de Dios, no juzguemos la voluntad de Dios. Mattie, por supuesto, no cree en esto, por lo menos no hasta ese punto, y logra detener el sangrado. Después de toda la conmoción, cuando Caris puede ver el bebé, se da cuenta, hey, este bebé se parece a mi esposo. Y ahí conecta los puntos. No puede ser Martin, Wenda no haría eso, este debe ser de Ralph, que es el hermano de Martin. Entonces ella habla con Wenda y efectivamente ella le confiesa de que lo que pasó con Ralph. Entonces Caris sabe lo que sucedió, pero Wulfric nunca va a saber. Y este parto como que asusta a Caris. Ella dice, tengo que avanzar. No, y aquí vamos a ver este ejemplo comercial del avance de la Edad Media. Entonces ella inventa una técnica para desarrollar el color escarlata. Pero mientras ella está practicando esta receta, ella está como en el patio de su casa, que está a la vista de todo el mundo, bueno, mezclando hierbas, flores, distintas fórmulas, y eso provoca unas miradas muy extrañas de los vecinos, porque ya sabemos lo que significa que una mujer esté mezclando cosas como esta en su casa. En paralelo a todo esto, tenemos a Ralph, que ahora decide violar a la pobre Annette. Y ahora viene un juicio muy interesante porque muestra nuevamente, la gente es gente, ¿no? Las cosas, la historia no se repite, pero rima. En este momento en la historia, Wulfric, Annette, Wenda deciden demandar a Ralph, demandarlo por violación sexual. Y si Ralph es considerado culpable, Ralph va a ser ahorcado. Ahora, si Ralph gana el caso, en otras palabras, si Annette pierde el caso, ella va a ser severamente castigada por el tribunal. Mientras está ese caso legal, Caris está en otro caso legal, demandando a Godwin por estos impuestos nuevos de Kingsbridge y todo esto. Además que Godwin está poniendo más impuestos al proceso de la lana, a otros comercios, evitando que gente como Caris progrese. Entonces ella manda un requisito de obtener una carta real que les dé una carta municipal a Kingsbridge, que ya Kingsbridge no sea solamente un priorato, sino que sea literalmente un municipio independiente, que saque al priorato que está dentro de Kingsbridge del control de Kingsbridge. ¿Qué es este documento? Bueno, una versión antigua de los primeros pasos de la separación de la iglesia y el Estado. Entonces, la separación de iglesia y Estado, que es un concepto cristiano, irónicamente, ¿no? Jesús, famoso momento que él está siendo juzgado por Poncio Pilato. Poncio Pilato es un político y Jesús es un rebelde, un potencial revolucionario. Y Poncio Pilato lo está midiendo. La historia lo mide mal a él, a Poncio Pilato. Lo pone como alguien medio inútil, que no sabía qué hacer. Pero en verdad Poncio Pilato está midiendo políticamente a Jesús. Y una de las preguntas que él hace, muy famosa, ¿eres un rey? Porque no es una pregunta religiosa, es una pregunta política. Te estás declarando rey, que esta tierra es tuya, que te vas a alzar en armas contra el imperio romano. Y la respuesta célebre, famosa, de Jesús fue, no de este mundo. Soy un rey, pero no de aquí. Y Jesús en verdad nunca quiere alterar el sistema político. Él quiere alterar el sistema espiritual o ideológico de las personas, pero no el político. Al César lo que es del César. La teología cristiana se da cuenta que, acorde a las enseñanzas de Jesús, el gobierno es una cosa y la religión es otra. Pero volviendo a la obra, Godwin responde y básicamente contraataca, haciendo que Mertin sea despedido como constructor del puente. Su proyecto deseado, su catedral, lo que era la catedral para Tom Builder, para Jack Builder en el primer libro, era este puente. Quedó desolado y vamos a ver cómo psicológicamente eso lo va a motivar a tomar ciertas decisiones más adelante. Pero volviendo al juicio, Ralph es sentenciado culpable y condenado a muerte. Pero como siempre, la gente de la alta puede buscar la manera de salirse con la suya, con sus contactos, conexiones. En el caso de Ralph, esto era muy común en momentos de guerra, en momentos de la Edad Media Europea. Si había un tipo de conflicto, ya sea ideológico, religioso o gubernamental de la corona, si eventualmente la ley te atrapaba, te alcanzaba, tú podías simplemente convertirte en un sirviente de la causa militar de ese conflicto, ya sean las cruzadas, como lo vimos en el primer libro de Pilares de la Tierra, o en este caso la Guerra de los 100 años, porque la Guerra de los 100 años arranca en este preciso momento. ¿Qué fue esa guerra? Fue un conflicto entre Francia e Inglaterra, que siempre están esos dos países en algún tipo de problema, pero en este caso fue una guerra muy importante históricamente, duró 116 años, que estamos hablando de generaciones y generaciones, luchando entre Francia e Inglaterra. Ese odio entre esos dos países se consolida mucho en este punto en la historia.
Pero la guerra es recordada por dos razones. Uno, por las tácticas que cambiaron. La guerra fue muy crucial en esa transición de guerras estilo feudales, de hombre a hombre contra espada, a unas guerras más modernas, porque empezaron a usarse armas como los largos arcos ingleses, guerras a distancia. Por el momento crucial o más clave desde el punto de vista histórico de esta guerra es que surge la figura de Juana de Arco. Juana de Arco entra en la guerra ya en su año 90, básicamente, al final de la misma, y lidera al ejército francés en la batalla de Orleans. Y esa revitalizó la causa francesa y por supuesto Juana de Arco, que tenía todas estas ideas de que Dios le estaba hablando, de que tenía que liderar al país y liberar a su pueblo y todas esas cosas que muchos historiadores argumentan quizás tenía potencialmente esquizofrenia. Pero Juana de Arco surge como una figura importante en este punto. Ken Follett no juega con ella, no la introduce en el libro ni nada por el estilo, porque ella va a venir mucho más adelante en este punto que estamos, es el principio de la guerra. Y Ralph consigue el perdón de la corona para unirse a este ejército. Así que Ralph se va a desaparecer un poco de la obra. Mertyn y Harris se convierten en el foco nuevamente de la historia. Y Mertyn está, bueno, frustrado. Ya el puente que él había trabajado se está terminando. Y ya está empezando a atraer mucho más comercio que en años anteriores. Harris se ha convertido en la principal vendedora de tela de escarlata. Su negocio está en auge. Todo este experimento que ella tenía funcionó. Pero Mertyn se da cuenta de que, ¿qué estamos haciendo tú y yo? Yo no puedo ejercer mi profesión correctamente aquí en Kingsbridge. Quisiera estar contigo, pero no me dejas. O sea, no quieres casarte conmigo, no quieres tener hijos conmigo. ¿Cuál es el punto? Y aquí Karis dócilmente toma una decisión que nadie se esperaba en el libro, que es, ok, Mertyn, acepto casarme contigo. Pero esta alegría es temporal para Karis porque su padre sufre un derrame cerebral. Y Mattie, que es esta mujer curandera, que le ayudó a ella con el aborto, que tiene estas medicinas, ha huido. No se iba a dejar quemar por la Inquisición, huyó, ya sabía que le iban a acusar de bruja. Así que Harris se queda sin ayuda. La única ayuda son los monjes que rezan por la salud de su padre. Y ella decide en ese momento, con esa frustración, yo me voy a convertir entonces en la nueva curadera. Alguien tiene que reemplazar a Mattie. Pasa ese desarrollo de ese plan por distintas semanas y se van a casar, Harris y Mertyn. Pero el día antes, todo el pueblo se reúne en la catedral de Kingsbridge porque van a hacer el juicio, sin una persona siendo juzgada físicamente, pero se hace el juicio de todas maneras de Mattie por herejía. Al menos eso es lo que la gente pensaba, que la antigua bruja, entre comillas, era la que iba a estar siendo juzgada. Pero a lo que empieza el juicio, agarran a Karis y la esposan. Ha sido acusada de bruja oficialmente. Si es declarada culpable, será quemada ese mismo día. Arranca el juicio y Karis, una mujer inteligente, explica las mentiras de lo que la están acusando a ella. Ella utiliza lógica de cómo sus pacientes han mejorado, sus ingredientes todos son naturales, que son utilizados en otros ámbitos, no solamente en la medicina. Todo el pueblo está escuchando a Karis y está de acuerdo con ella. La gente aplaude en distintos puntos que ella da comentarios, que critica la corrupción de muchas de las personas involucradas en este juicio. Eventualmente el fraile, que es el que está manejando el caso, dice, bueno, vamos a resolver esto muy fácil. Todos sabemos, ¿verdad?, que el diablo puede interceder a través del cuerpo humano. Y la gente, sí, claro que sí. Bueno, y todos sabemos que cuando el diablo entra o llega a esta tierra, deja una marca, la famosa marca del diablo. Y todo el mundo, sí. No, esas verdades absolutas de la época. Bueno, entonces vamos a analizar el cuerpo a Karis. Si el diablo está actuando a través de ella y estas pociones y esta magia negra, bueno, alguna marca tendrá. Y todo el mundo acepta. Y eventualmente alguien pregunta, ¿cuáles son las marcas del diablo? Y el fraile responde, suele haber un lunar negro muy oscuro escondido en alguna parte del cuerpo. A Karis, por un inusual respeto a ser mujer, se la llevan a la parte trasera, a la parte privada de la catedral, para que las monjas la revisen a ver si tiene esa marca en alguna parte del cuerpo. Ella está entrando en pánico, ella sabe por supuesto de su lunar en los labios vaginales, y apenas va a hablar, la madre Cecilia, que es la que va a examinar a Karis, le dice, tranquila, nosotros sabemos. Karis estaba temblando. Y ella no sabía, por supuesto, cuando ella tuvo el aborto, ella había perdido la conciencia, estaba desmayada, estaba sangrando. Las monjas la habían visto a ella, por supuesto, su marca. Y la madre Cecilia, política al fin, busca la manera de salir de esto y le dice, mira, nosotros te vimos la marca, te vimos el lunar durante tu aborto. Tengo un plan, es la única manera de sacarte con vida, tienes que aceptarlo y ya. Ella regresa a la corte de la madre Cecilia y anuncia que Karis se va a convertir en monja. Por lo tanto, no está sujeta a la corte civil,
está sujeta a la corte eclesiástica. Y la corte eclesiástica ha decidido que ella no es una bruja. Todo el mundo se queda asombrado. Merton está totalmente confundido. Pero el juez, los obispos que están presentes saben que tiene razón y declaran que la sentencia es de muerte, pero que es una sentencia que no se puede cumplir al menos que ella algún día deje de ser monja. Le tocará ser monja por el resto de su vida. Desconsolado, Merton decide: voy a abandonar a Kingsbridge y me voy a ir al único lugar del mundo que parece que está avanzando en este momento, Florencia. Hay varios mensajes aquí. Para mí, cuando yo lo leí de joven, yo vi mucho más a Caris como la lógica, la razón contra las verdades absolutas. Hoy en día lo leo también más como un mensaje de desigualdad de género y todo lo demás. Las mujeres peleando contra este sistema, ¿no? Caris pierde, tiene una pequeña victoria en que, bueno, no es quemada en la hoguera, pero pierde este juicio principalmente, condenada a muerte a menos que deje de ser monja. Pierde a Merton. Annette gana supuestamente también el juicio contra Ralph, pero él logra escaparse con un hueco legal y ahora forma parte de esta guerra donde él va a poder hacer y violar a personas en Francia ahora. Entonces pareciera como que la mujer en la época no tenía cómo conseguir una victoria, ¿no? El feudalismo, el fundamentalismo, todos estos sistemas de la época atropellaron a todo el mundo a su propia manera, ¿no? Discriminaba a cada grupo a su propio estilo. Y en este caso con las mujeres, creo que Follett nos dejó ese mensaje, de que no había un cambio de verdad que se pudiera hacer para derrumbar la estructura de poder. Lo que podías era jugar dentro de esa misma estructura. Al mismo tiempo, el mensaje de la blasfemia, el concepto de blasfemia, las actividades que está haciendo Caris son blasfemias, son satánicas, son demoníacas. Como dice Tom Holland, el historiador de muchos momentos en la historia, pero estoy leyendo recientemente su libro sobre el cristianismo, que él dice: los liberales no creen en el infierno, pero sí creen en la maldad, y no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, este concepto de ser hereje, eso todavía existe hoy en día, ¿no? Tienes que tener una ortodoxia de ciertas creencias. Muchas son sociales, muchas son de igualdad, muchas son de conceptos económicos, muchas son de conceptos políticos, organizaciones, libertad individual, lo que sea. Todo el mundo tiene su dogma. Que si está basado en un hombre que estuvo en una cruz o un hombre en el desierto de Arabia, es irrelevante. Al final de cuentas, todos tenemos nuestra dogma y todos nosotros somos Caris, creo que en algún momento de nuestras vidas. Pero volvamos a la obra. Aquí la obra se adelanta, como le gusta hacer aquí en Follett bastante. Nos saltamos muchos años. Después de que pasa un momento así en la obra que la vida de los personajes cambia radicalmente, se adelanta, en este caso, 7 años. Y vemos a Caris, que está en este cuarto del convento, un cuarto comunitario, con muchas camas en una sola habitación. Varias monjas durmiendo a su alrededor. Y esa escena es extraña, ¿no? Como que Caris, Dios mío, 7 años pasaron y sigues aquí, ¿no? Uno piensa que a lo mejor Caris va a poder salirse de esto, pero ahí está ella, vestida como monja, acostada en la cama. Y sientes como que perdimos a Caris, perdimos a ese personaje. Hasta que Ken Follett dice: bueno, ella está escondida debajo de la sábana masturbándose. Es como que, ok, Caris, sigue ahí. No, como que nuestra mujer independiente sigue ahí tratando de sobrevivir de una manera u otra, no volverse loca en este convento. Cabe destacar que Caris, a pesar de todo, ha logrado tener un propósito en este convento, ¿no? No le queda de otra. Se ha adaptado, como lo hace muy bien el ser humano, y bueno, ha ayudado a muchísimas personas medicinalmente con la protección ahora del convento. Nunca se lo esperó, pero está haciendo un cambio bastante positivo en la sociedad dentro de este convento de monjas. Pero ahora va a recibir en un día una desagradable noticia de parte de Buonaventura Caroli. Recordemos ese comerciante italiano que tenía negocios con la familia de Caris. Él, italiano, florentino, le avisa: mira, tu exnovio Merton se casó con Silvia, la hija de un próspero florentino. Tiene una hija y todo. Y Caris queda totalmente golpeada. Más de lo que ella pensaba. No, habían pasado 7 años desde ese juicio. Al enterarse y ver a Merton cumpliendo o viviendo una vida que ella pudo haber tenido con él, eso le dolió. No saber que ella tuvo esas oportunidades en distintos momentos. Caroli se despide, empieza a toser un poco y se va. Esa tos es símbolo de que la famosa peste negra ha llegado a Kingsbridge. Los huéspedes que se están quedando cerca del convento, los huéspedes que se están quedando en un hospital, de repente hay mucha gente enferma con diarrea y vómito. La peste ha llegado desde Florencia a Inglaterra. Y aquí la obra se pone para mí bastante mágica, porque entonces te pones en ese mundo de la peste negra, ¿no? Un mundo muy tenebroso, con ese atuendo de los doctores que parecían como un pájaro, ¿no? Todo negro. Cambiaría el mundo para siempre, nunca el mundo sería el mismo.
Una peste que mataría entre el 40 y 60% de toda la población en Europa. De hecho, unos días más adelante, Bonaventura Caroli, este comerciante italiano, habla otra vez con Caris y le dice, bueno, nosotros estamos escuchando que dicen los médicos musulmanes que se transmite por la vista. Por lo tanto, no deberías estar en la misma habitación que una persona enferma. Por supuesto, no se transmitía por la vista, pero no estaban tan lejos, ¿no? de la realidad. La realidad es que si estabas próximo a una persona enferma, te podías contaminar de este virus. En este punto de la historia ni siquiera entienden muy bien la contaminación en el agua, la contaminación de las heces. No hay conocimiento sobre los virus en este punto de la historia. Y Caris escucha eso y dice, ok, lo de la vista no tiene sentido como fuente de transmisión, pero lo de que están cerca las personas, sí. Que para ti, para mí, voy y repito, suena muy lógico, pero para la gente en la época, no, la peste es un castigo de Dios. La peste es un castigo enviado por los comportamientos fuera de la ortodoxia. Hay esta sensación de que sí, de que orgánicamente de la nada una enfermedad como esta puede surgir en tu cuerpo porque Dios te la mandó. Entonces Caris habla con la madre Cecilia y le dice, mira, tenemos que hacer un hospital diferente, dos hospitales diferentes. Tenemos que tener un hospital para los enfermos y otro para los de la plaga. Ellas necesitan dinero para hacer esto, pero Godwin va a prohibir la construcción. Él prefiere todo el dinero. Todo este tiempo Godwin ha utilizado el dinero del monasterio para él mismo. Se construyó un palacio, tiene ropa ahora súper elegante. Insultadas, ofendidas, Caris decide buscar justicia en lo más alto posible, el rey. Pero el rey está en Francia porque estamos en la guerra. Y Caris, siempre determinada, siempre ella, decidida, organiza un viaje a Francia, junto a una amiga de ella, otra monja llamada Maire. Pausa en este momento que quiero hablar un poco de la peste negra. Recordemos lo que les dije, que mucho de este mensaje en el libro es entender que la gente en esa época no era tan diferente a nosotros, que van a hacer cosas que van a sonar absurdas en el momento, pero que hoy quizás nosotros volveríamos a hacer, volveríamos a cometer. Y eso se conecta con el punto de la gente en esta novela pensando de que, bueno, la peste negra es algo que Dios ha enviado. Creo que nadie durante el COVID, perdón, no, mentira, sí hubo gente, pero durante el COVID no sé si ese fue el mensaje principal, no fue tanto de que Dios nos está castigando. Pero recuerdan los hashtags y los mensajes de la naturaleza está sanando, nosotros somos el virus. ¿Recuerdan esos mensajes? De una sensación de que, claro, esto está pasando porque nosotros estamos actuando de tal manera. Es lo mismo, es la misma mentalidad. La madre naturaleza es un término bastante religioso, ¿no? Superior a ti, definitivamente. No, la naturaleza existe, pero la madre naturaleza no existe. Pero ese término madre, con el toque femenino, te da aún más esta sensación de tienes que protegerla, ¿no? Debe ser cuidada. Un poquito, irónicamente, hasta un poco de sexismo en eso. Y Fowler, por supuesto, escribió esto mucho antes del COVID, pero me dio risa releer, preparándome para este resumen, ver argumentos que eran muy similares a los argumentos que vi durante el COVID. Y como vamos a ver después, Caris va a utilizar máscaras, la gente no quiere usarla, Caris quiere la separación de la gente enferma con la gente no enferma, la gente se queja de que están siendo agrupadas o manejadas, manipuladas de una manera u otra. La reacción de la gente en el año 1340, 1330 no es muy diferente. Yo leí a un biólogo argumentando que lo de la vacuna fracasó en el sentido de que un producto como la vacuna, por supuesto, funcionó. La data está ahí. Lo que no funcionó es la implementación de la misma, ¿no? Un producto que funciona. Si tú tienes una empresa y tú vendes un producto y tú puedes tener el mejor producto, tú vendes bolígrafo. El mejor bolígrafo del mundo lo vendes tú. Pero si no consigues que la gente te lo compre, entonces fracasas como negocio. Y eso ese es el argumento de él. Científicamente esto funcionó. Pero parte de la manera en que la decidimos implementar, parte del mensaje, parte de no entender que esto no estábamos viviendo en un mundo científico, que al momento de sacar la cura al mundo, ya estábamos en un mundo diferente. Estábamos más parecidos a Kingsbridge en el año 1330 que lo que estamos en un laboratorio. Entonces, esa falta de entendimiento de parte de la comunidad científica y caer en el juego político con la vacuna, eso causó la poca adaptación de la misma, porque a pesar de que miles de millones de personas se colocaron la vacuna, muchísimas personas no lo hicieron, por distintas razones. Me acuerdo que uno de los argumentos más interesantes de él fue que ya ellos saben desde hace tiempo, la comunidad científica sabe que han demostrado que una medicina en aguja ya no me acuerdo el número, pero es mucho menos probable de ser inyectada, de ser tomada, comparada con una pastilla, comparada con una crema. Hay algo muy invasivo con una aguja. Y para él ese fue el principal error.
Pudieron haber esperado un rato más, unas semanas más, y desarrollar la vacuna, perdón, del COVID, versión pastilla. Y eso hubiese sido 1000 veces mejor que la aguja. Quizás el argumento, el debate no hubiese sido tan fuerte. Y claro, este biólogo solamente hablaba de la vacuna como tal. Él no estaba hablando tanto de los trabajos esenciales, por ejemplo, o el pago que se le dieron a las grandes empresas y no a la gente. Él estaba hablando únicamente desde el punto de vista científico. Él sintió que la pastilla era lo correcto en algo como esto. Quedará para la historia. Esperemos que quizás lo hagamos para la próxima, porque va a haber una próxima. Pero volvamos a la obra. Caris y Mair, estas dos monjas jóvenes, atractivas, van a viajar hasta Francia. En parte, Caris lo hace por la desesperación de que sabe que si va a llegar esta plaga, esta peste negra, a Kingsbridge necesita ese dinero, necesita poder construir, tener una separación para estos enfermos. Pero Caris y Mair no se habían dado cuenta de que estaban en guerra. O sea, sabían que el país estaba en guerra, pero era algo tan lejano que no les entró. No procesaron esa información. Y cuando llegaron a distintas partes de monasterios, porque ya iban de monasterio en monasterio, de convento en convento, se dieron cuenta que el ejército inglés había saqueado, quemado todo el campo, familias destruidas, pueblos pequeños totalmente aniquilados, por ambas razones, tanto la guerra de los 100 años como la peste negra. Y cuando llegó a un hospital y convento de monjas en Francia, se dio cuenta que estaba totalmente quemado y todas las monjas habían sido violadas y después asesinadas por los soldados de la guerra. Y ahí es que ella tomó una decisión. No podemos seguir en este viaje como mujeres, tenemos que ser hombres. Entonces se cambian la ropa, se disfrazan de hombres y continúan en este viaje dos monjas, un poquito surrealista esto, pero dos monjas jóvenes caminando por Francia hasta llegar al ejército inglés y hablar con la corona. Lo logran hacer. De hecho, Ralph está ahí. Porque Ralph fue declarado culpable, pero al ser él parte de la nobleza, él puede escalar un poco más rápido de esas posiciones dentro del ejército y recupera su título. Lo que es que la guerra no se ha acabado, pero le dan nuevamente su título que había perdido anteriormente en el juicio. Así que sabemos que Ralph va a volver nuevamente como el Lord Ralph. Y cuando Caris ve a Ralph al lado del rey, se da cuenta que esto no es un lugar que ella va a poder ganar, ¿no? Entonces, ese básicamente es el mensaje de ese viaje. Nuevamente, no había manera de ganar en este sistema para ella. Así que Caris y Mair vuelven a Kingsbridge. Ambas experimentan sexualmente, por cierto. Caris busca una manera de saciar su hambre sexual con ella. Ella también se sentía de la misma forma. Mair da un poco de sentimiento. Uno siente que ella sí le gustaba a Caris, que sí era lesbiana, vamos a decirlo así. En verdad sí le gustaban las mujeres y estaba enamorada de Caris. Caris simplemente estaba experimentando para satisfacerse de una manera u otra. Poco después de ella llegar a Kingsbridge va a llegar Ralph, como mencioné, con nuevas propiedades, buscando cómo vengarse nuevamente de Wulfric, de Wenda, de Annette, que lo habían casi condenado a muerte. Para más asco de todo esto, él llega con una joven de apenas unos 12, 13 años, es su esposa, llamada Tilly. Pero hablemos de un personaje que lo tenemos olvidado, que es Mertin. Mertin estaba en Florencia, recordemos, está casado con una hija. En este punto en la obra, la escena es Mertin en la cama, en medio de vómitos, diarrea, botando sangre por distintas partes del cuerpo. Por supuesto, tiene la peste negra. Vive entre el delirio, entre el limbo, entre la vida y la muerte. Hasta que un día se despierta y hay menos ruido de lo normal en su hogar y pareciera que ya puede caminar. Se baja de la cama, empieza a caminar por la ciudad. Y esta escena nos muestra cómo se veía una ciudad europea, específicamente Florencia, durante la plaga. Todo esto verificado con distintos reportes históricos. Mertin va caminando por Florencia y hay casas que tienen una cruz roja o una cruz negra, que eso marcaba que la gente adentro estaba enferma o que ya habían muerto, dependiendo del color. Muchas veces se marcaba en el inicio de la entrada a un barrio, un vecindario, para decir no entres, que aquí está la peste. A menudo también se veía una especie de escritos en las paredes en latín que decía Domine miserere nobis, que en español significa Señor, ten piedad de nosotros, la famosa frase del catolicismo. Nuevamente la gente desesperada durante todo esto. Los cuerpos de los fallecidos a menudo simplemente los acumulaban en carretillas y los tiraban en lo que terminaban siendo montañas de cuerpos. Los sistemas de enterramiento colapsaron, eran demasiados muertos, entonces los cadáveres podían quedar días en la calle antes de ser recogidos. Muchos de ellos simplemente fueron transportados a fosas comunes. Podías ver a enfermos todavía caminando por las calles, cubiertos de llagas o de bubones, por eso se decía la plaga bubónica, abandonados, suplicando ayuda, pidiendo comida, pero nadie se les acercaba. Las casas de los ricos estaban básicamente cerradas o abandonadas. Se habían ido a otras partes del campo para evitar interactuar con la población. Tenían miedo de ser
atacados, los pobres a veces ya sin nada que perder, atacaban estas mansiones y agarraban comida, suministros. Si era necesario, asesinaban, mataban a estos ricos. Y si no los mataban directamente, los infectaban de una manera u otra con la peste, que era muy fácil de contagiarse. Los doctores de la peste van caminando con esos largos, mantas oscuras, las máscaras con el pico de pájaro. Lo único que llevaban de medicina eran hierbas aromáticas para protegerse del aire infectado. En verdad eso no hacía mucho. Las personas rezando, pidiendo perdón, sintiendo que la peste era un castigo divino. Habían procesiones religiosas, había gente azotándose, autoflageándose en público para expiar los pecados de la humanidad y pedir misericordia de Dios para que se acabara esta peste. Pero lo peor que vio Mertin, a pesar de toda esta escena que nos pinta Ken Follett, fue el silencio total. Una vibrante ciudad, Florencia en este punto, ¿no? Totalmente destruida y marcada literalmente por la muerte. Florencia tuvo más del 50% de la población que falleció, ¿no? Se estima que entre 75 y 200 millones de personas murieron en esta época del mundo. En Europa y Asia se promedia eso, entre 40, como mencioné, 40 a 60%. Y cuando Mertin vuelve a su casa se da cuenta de que sus suegros, su esposa, no sobrevivieron a la peste, solamente le queda su hija. El choque es tanto, el golpe es tanto, que él no sabe ni siquiera cómo lidiarlo. Muchas cosas pasan por su mente, que acaba de perder a la mujer que él amaba, que acaba de perder el mundo que él amaba, que le acaba de entrar una herencia, que ahora es un hombre rico. Eso también le pasa por la mente, ¿no? El ser humano le pasa de todo en esos momentos, porque toda la herencia de esta familia muy prominente de Florencia ahora le va a quedar a él. Él es el único descendiente. Pero recuerda que en esos momentos de casi muerte en su cama, cuando estaba vomitando con diarrea, botando sangre por distintas partes, había una imagen que siempre se le aparecía. La cara de Caris. Ese mismo día, Mertin decide regresar a Kingsbridge. Así que Mertin regresa a Kingsbridge y cuando él llega, por supuesto, una de las primeras cosas que él quiere hacer es ver a Caris y uno piensa que esa escena va a ser romántica, ¿no? Y en verdad termina siendo un contraste bastante marcado, ¿no? Porque Mertin llega con su ropa fina, elegante, de Florencia, exitoso. Caris está vestida de monja. Y Mertin no pierde tiempo. Le pide matrimonio a Caris para que pueda ser la madrastra de Lola, para que su hija tenga una figura materna. Y Caris, que siempre nos sorprende en distintos puntos de la obra, pues rechaza la oferta. Nuevamente rechaza a Mertin, diciendo, mira, yo amo mi trabajo, estoy ayudando al mundo. No es como yo me lo imaginaba, pero estoy ayudando al mundo en este convento. Además, que no escuché ningún tipo de mención de amor en tu oferta. Pero problemas como este casi pasan al segundo plano. Parece mentira. ¿Por qué? Porque la gente sigue tosiendo, la gente sigue con vómito, la gente sigue con diarrea. Los síntomas de la peste vuelven a atacar a Kingsbridge. Y Mertin, por supuesto, apenas ve esto, quiere huir. Él sabe lo que es esta peste. Él sabe lo que va a suceder. Y le dice a Caris, vámonos, olvídate de mi matrimonio por un momento, de mi oferta, pero vámonos de Kingsbridge y escapemos de esto. Pero Caris se niega. Dice que ahora es cuando más me necesita. Y Mertin dice, bueno, esta mujer siempre ha sido fuerte, independiente, la voy a ayudar. Y le empieza a dar datos de lo que los doctores en Florencia hacían. Le cuenta de que, mira, en Florencia los médicos italianos usaban mascarillas, se lavaban las manos con vinagre entre paciente y paciente, mantuvieron distanciamiento social, ellos ayudaron. Aún así, la tasa de mortalidad, Caris, va a ser como de la mitad. Así que prepárate para lo que vamos a enfrentar. Y es muy interesante, ¿no? El 19 de enero del 2020 se da el primer caso oficial del COVID identificado en Wuhan, China. Pero fíjense lo rápido que fue eso, ¿no? En diciembre de 2019 es el primer caso oficial en Wuhan, China. El 19 de enero del 2020, un mes después, ya está el primer caso reportado en Estados Unidos, del otro lado del mundo. Mientras que en esta novela y en la vida real, cuando esto sucedió, la globalización no existe, ¿no? Y la globalización, al conectarnos todos, bueno, el sistema está más propenso a colapsar más rápido. Las pandemias es una de esas cosas que puede derrumbar a la torre. Cuando se originó la plaga, que se origina en Asia Central, tardó 12 años en llegar a Inglaterra. Y nunca llegó a Oceanía, nunca llegó a América, ¿no? Todavía faltan 140 años para que Colón llegue al continente. Entonces, la plaga, a pesar de lo grave que fue, la pudimos controlar. La mantuvimos en un solo continente, bueno, en Eurasia como continente y partes de África, pero nunca llegó a los demás continentes, nunca llegó a las demás tierras. Eso sería imposible hoy en día. Que habla de, bueno, tenemos que cuidarnos quizás aún más. Nassim Taleb, que ha hablado de él muchísimo en este podcast, él siempre dice
Si vas a entrar en pánico, tienes que entrar en pánico temprano. Ya muy tarde, no vale la pena. Durante el COVID me acuerdo que él promovió el cierre de las fronteras, de todos los países, no solamente de Estados Unidos. Porque si vas a entrar en pánico, entra antes, entra rápido. Ya después no hay nada que hacer. Y aquí hay un punto muy importante también sobre la peste de la novela, que es que vamos a ver a Caris y las monjas ayudando, bajo la instrucción de Caris. Pero la iglesia en general, totalmente lo opuesto. La iglesia católica en verdad fue incapaz totalmente de solucionar y de aportar ningún tipo de beneficio tangible durante la pandemia. Durante esta peste negra, la iglesia, están los reportes, ofrecieron muchas oraciones. Persiguieron religiosa y políticamente a personas que estaban buscando la cura o que estaban buscando algún tipo de remedio que fuera en contra de la ortodoxia. Y la mayoría de la gente siempre los apoyó durante todo este tiempo. Pero poco a poco vamos a ver cómo empieza a haber una desconfianza con la iglesia masiva por primera vez desde el establecimiento del Santo Imperio Romano, dentro por lo menos de la propia comunidad cristiana católica. La gente que asiste a la iglesia, la gente que forma parte de la iglesia, ve a la gente morir, ¿no? Y cada cadáver que se suma a la lista muestra evidencia de que ustedes no saben lo que están haciendo. Que quizás estos hombres de Dios en verdad no tienen el poder de Dios en la tierra. Y con eso empieza esa chispa de empezar a creer en otros hombres. No de Dios, pero de comercio. Los curanderos, doctores, la ciencia. No, la peste fue el primer dominó que trajo una especie de evidencia que la gente podía tangiblemente ver. De que quizás estas creencias no pueden tocar todo, de que quizás hay algo incorrecto con estas creencias, de que quizás hay algo que yo no puedo creer ciegamente de todas estas personas de Dios. Entonces, durante toda la obra vamos a ver destellos, momentos de iluminación de personas que quieren mejorar el mundo, tangiblemente, pero la iglesia va a quedar en el medio y eso quedó marcado. Eso la gente no se lo olvidó por un tiempo. ¿Y cómo se manifiesta esto en la obra? Bueno, monjes liderados por Godwin insisten en que la enfermedad es el castigo de Dios sobre esta ciudad de Kingsbridge, esta ciudad pecadora. Uno de los hermanos, que era el monje / médico más respetado, prescribe para tratamiento sangría y rezo. Imagínate que hoy en día un doctor te prescriba rezar. Te vas a morir. ¿Qué fue lo que pasó, por supuesto? Distintos personajes que no he mencionado en la obra, pero que son queridos, respetados, mueren. Entre ellos Mair, esa mujer que tenía ese amor lésbico con Caris, y la madre Cecilia. Ambas mueren y la madre Cecilia está acostada en el lecho de su muerte y le dice, mira, yo quiero que tú seas la nueva priora, que tú continúes el legado. Pero Godwin no quiere que Caris sea la que tome el control del priorato, eso no le conviene a él políticamente. De por sí, Godwin casi la condena a la hoguera, son enemigos mortales. Él consigue que distintas personas difamen a Caris afirmando que ella es una bruja nuevamente. Caris está protegida, no le va a pasar nada, pero afirman que es una bruja nuevamente. Dicen que, bueno, Caris está diciendo que hay que usar máscaras. Eso es una práctica no cristiana. Las monjas no pueden estar utilizando algo que venga de la medicina o de la cultura musulmana. Eventualmente en la obra personas decentes la acusan a ella de bruja. El miedo a la plaga les ganó. Pero como mencioné, el tiempo mostró los huecos en los argumentos del clero religioso. Poco a poco las personas veían que la peste estaba acabando con la población, que no había una mejoría con estos rezos y esta sangría. Eso ayuda a Caris a recuperar su popularidad y es electa como la nueva priora. Mientras tanto, colapsa la parte de los hombres del monasterio, la parte de Kingsbridge. La madre de Godwin, Petranilla, si le recuerdan, muere de la peste. Muchos monjes que no estaban haciendo distanciamiento social, que no estaban usando las máscaras, mueren. Llevan días enterrando a distintos muertos en el monasterio, dando sermones a otras personas que habían sufrido muertes en su pueblo. Pero pareciera que cada vez se repiten más las personas que están visitando estos sermones porque más familias de ellos están falleciendo de la peste, se pierde confianza en ellos. Ellos sienten que quizás Dios los está castigando a ellos, pierde la cordura un poco, Godwin y el resto de los monjes. Y un día de repente, cuando Caris va a buscar a Godwin, no aparece. Se enfermó y huyó con muchos otros monjes de Kingsbridge. Lo que sucede es que Godwin y los otros monjes se habían llevado el tesoro, habían vaciado el tesoro compartido de dinero y reliquias sagradas. El obispo, por lo tanto, confirma a Caris como priora y se convierte ella en la líder, en verdad, espiritual, religiosa de esta ciudad de Kingsbridge. Irónicamente, como sabemos, empezó la historia. Y eso es muy importante porque entonces la iglesia la perdona a ella de esos cargos de brujería hace unos 7, 8 años atrás. Pero ella necesita
sigue con este propósito de cuidar a la gente durante la plaga. 1 de cada 7 habitantes ha muerto, pero sin Godwin, sin los monjes, sin un símbolo principal de orden dado por Dios, masculino, la ciudad se hunde en una anarquía mucho más profunda. Y hay una escena muy famosa de este libro que están distintos personajes caminando por la calle, Mertin es uno, y es una sensación de que está viviendo el apocalipsis, ¿no? Muy distinta a la que vimos en Florencia, porque él ve el mundo post-apocalíptico. Esa imagen de él despertándose de la plaga, curado, se muestra como mucho más mirando la plaga en el pasado, las marcas que dejó la plaga en el pasado. En este caso, se está viviendo Kingsbridge, que está entendiendo que el mundo se va a acabar. Entonces vemos a la gente del pueblo de Kingsbridge totalmente embriagada en público, teniendo sexo en público, hombres que solían ir a misa y se arrodillaban religiosamente, practicándole sexo oral a otros hombres y queriendo que Merton y los demás los miraran, como que desahogándose en los últimos minutos de ellos de libertad, una especie de orgías, saqueos, robos. Una de las principales fuentes de alimento era eso, el saquear y robar la casa de los muertos. Ya no había nadie que las protegiera. Eventualmente, Carrie se está tratando a un enfermo que es Tam Hiding, que era un ladrón del bosque. Y él se le soltó la lengua y le explicó a Karis que hay un monje que está escondido en el bosque, que él sabía exactamente dónde era. Con esa información, Karis y Mertin van a buscar a Godwin para que él devuelva los tesoros, para poder ellos utilizar esto de la manera correcta. Cuando ellos van caminando a ambos solos por el bosque, predeciblemente, después de muchos años sin verse, Mertin como que le echa broma diciendo, mira, y ese traje de monja no te da calor y todo esto. Y ella, bueno, si yo muestro mi pierna aquí y una cosa aquí, otra cosa allá, y pum. Después de 10 años, están en la intimidad por primera vez. A Carrie se le había olvidado la sensación que un hombre le podía dar. Y esa sensación la deja satisfecha y con una duda. ¿Puedo seguir viviendo como monja? Y cuando llegan a esta pequeña iglesia, Saint John, todos están muertos. Todos estos monjes que habían huido murieron, a excepción de Godwin, Thomas Langley, que es el hermano Tomás, que nunca estuvo de acuerdo con Godwin, pero tenía que hacerlo, ¿no? Recordemos que él está también atado a este mundo eclesiástico. Y Filemón, pero Filemón no es que está vivo, pero huyó, no está con ellos en este momento. Y Merton y Carrie se empiezan a pelear con Godwin verbalmente, eh, haciéndolo sentir culpable por todos sus males, y con eso le llegan finalmente a la culpa que este hombre tiene y él entrega el tesoro que lo había escondido en la tumba del antiguo prior de Anthony, y en ese momento él mismo cae en la tumba y muere. De aquí Carrie y Martin se devuelven a Kingsbridge, y aquí viene algo muy interesante. Carrie se da cuenta, esta parte me llamó mucho la atención del libro, Carrie se da cuenta, inspeccionando las tierras del priorato, inspeccionando las tierras de Kingsbridge, de que aquí todos nos vamos a morir de hambre en el invierno, si no conseguimos gente, trabajadores que plante y coseche los cultivos. Porque no habían trabajadores, plebeyos, campesinos, todas estas personas murieron. La gente que trabaja las tierras murió. Entonces cuando durante la plaga, estos señores feudales, los que no eran activos en la producción de alimentos, sino que simplemente eran dueños de las tierras, no tenían en verdad la inteligencia ni la mano de obra para poder avanzar, para poder cultivar, cosechar alimentos para el invierno. Entonces empieza una revolución laboral, empieza una versión primitiva de los derechos laborales. Porque a estos señores feudales no les quedó de otra. Tengo que otorgarle mejores beneficios a los campesinos. Un salario, quizás el doble de salario. Yo, señor feudal de Kingsbridge, voy a tener que hablar con los campesinos de Shiring y decirles, hey, ¿cuánto les pagan a ustedes? 2 libras, estoy inventando el número, por supuesto, pero 2 libras, bueno, yo te pago 4. Vengan, porque no hay de otra. Entonces, por primera vez en la historia, estos campesinos tuvieron poder sobre el feudo. Y eso no solamente es interesante desde el punto de vista histórico, sino que desde el punto de vista político. La manera en la cual se desarrollaron esas ideas dentro del sistema de la peste marca muchos de los principios que tú y yo veremos más adelante en el mundo de hoy en día. La institución de los sindicatos, políticas socialistas, las teorías marxistas, teorías laborales, derechos laborales. Y menciono esto porque tienen que entender que en este punto de la historia eso es rarísimo. ¿Cómo que me vas a dar el doble de sueldo? ¿Cómo que me vas a quitar el alquiler? Eso era muy radical para la gente en esa época. Pero fíjense las cosas que están pasando ahora, ¿no? Con la baja tasa de natalidad, por ejemplo, en este mundo actual. Yo el otro día leí, creo que fue Rumania, que está ofreciendo a las familias que si tienen 4 hijos no tienen que pagar impuestos más nunca de sus ingresos. Ningún impuesto sobre la renta. Eso es una locura de beneficio. Pero ¿qué si ese beneficio es normal dentro de 700 años? Porque para nosotros estos beneficios que estos campesinos están recibiendo en la época, eso no es nada.
Pero ¿qué es esa versión de nosotros hoy en día? Esa es mi pregunta cuando leo estas cosas, ¿no? ¿Qué es algo que yo recibo, que pienso que me la estoy comiendo y en verdad no es nada? Por lo menos para alguien dentro de 700 años. ¿Y qué es lo que el COVID va a cambiar de eso, ¿no? Porque el COVID trajo el trabajo remoto. La gente pensó que iba a haber un regreso al campo. No se dio tanto como se pensaba. Mejor dicho, no se dio. La gente sigue viviendo en las ciudades. Mejores horas laborales. Va a empezar finalmente este concepto de la semana laboral de los 4 días. El manejar una hora, hora y media al trabajo todos los días, algo que ya la gente ve totalmente diferente después del COVID. ¿Cuáles van a ser esos cambios? No lo sé, por si acaso, ¿no? Pero quisiera saber qué es lo que nosotros, los campesinos de ahora, no estamos viendo, así como estos campesinos antes no podían ver. Y con eso aparece Ralph en la obra, que está molesto con Karras, porque Karras está promoviendo esta idea, porque Karras siempre ha sido comerciante y dice, sí, claro, mira, me ofrezcanle más dinero a estos campesinos, ese dinero se devuelve porque necesitamos esa producción. Y eso es un insulto para Ralph, porque se están yendo de su tierra. Y de esas personas que logran huir de las tierras de Ralph van a ser Wenda y Wulfric. Ambos, que ya mencioné, tenían esta relación juntos, pueden huir hacia las tierras de Kingsbridge nuevamente y tener mejor alojamiento, mejor comida, mejor condiciones laborales. Y esto para Ralph es un insulto. Él contacta a la corona, recordemos que él llegó muy alto con esos contactos durante la guerra y consigue que declaren un decreto que obliga a que todos estos trabajadores y campesinos permanezcan en el pueblo original de su señor feudal. Y con eso él arrastra a Wulfric y a su familia amarrado del cuello como si fuera un esclavo, que muchos argumentan lo eran de una manera u otra en este punto en la historia. Para hacer esa parte de la historia corta, eventualmente Ralph tiene que entregarle las tierras a Wulfric. No había gente que la trabajara. Eso fue simplemente como que el último acto simbólico de un señor feudal que no entendía que el tiempo, la época, había cambiado. Y recordemos, Ralph está casado con Tilly, ¿no? Con esta joven que él dejó embarazada, que ya tuvo el hijo. Y Tilly de repente toca la puerta de la casa de Karras, diciéndole, Karras, Ralph me quiere matar. Porque Ralph ahora sí se enamoró de verdad de Lady Philippa, que era la mujer que siempre le había gustado, era una mujer de la alta clase, atractiva, poderosa, encajaba con la imagen que tenía Ralph. Y ahora que esta Lady Philippa le está prestando atención, porque todo el mundo ha muerto y queda Ralph y ella, Ralph quiere deshacerse de Tilly. Y Tilly sabe esto. Y ella le toca la puerta con su hijo en los brazos diciendo, por favor, protégeme. Y ahí es Karras le da santuario. La protege legalmente dentro de su convento. Durante todo este tiempo, por cierto, Karras y Mertyn viven juntos. Ya a nadie le importa. En momentos de crisis como este, no había tiempo para ejercer estas prácticas o costumbres de la época. Dejaron que Mertyn y Karras, a pesar que no están casados y que Karras todavía es una monja, viviera los dos juntos dentro del priorato. En respuesta, Ralph lidera a 6 hombres en un ataque al convento en la noche. Usan capuchas para que no le reconozcan las caras. Dicen que son Tam Hiding, ese ladrón que ya había muerto, cabe destacar, por la peste. Matan a una monja. Toman a Tilly como rehén. Roban fondos y documentos legales del convento. Y asesinan afuera a Tilly y prenden en fuego el tesoro. En el último segundo del ataque, Ralph evita que uno de los matones asesine a Mertyn. Un extraño acto que delata, por supuesto, su identidad. No iba a dejar que asesinaran a su hermano. En el funeral, en el banquete fúnebre, Karras convence al obispo para que lo apoye. Que tenemos que convertir a Kingsbridge en un lugar donde gente como Tilly nunca pueda ser asesinada. Y que la manera correcta de hacer que esta ciudad avance es con, pues, dinero. Necesitamos prosperidad. Y para que la ciudad produzca más ingresos, la tienes que poner bajo los intereses de los comerciantes, no de los intereses de la iglesia. Y con eso consiguen financiamiento para que Mertyn construya por fin el hospital que Karras necesitaba, se terminara por completar las reparaciones del puente, aquel puente que habían construido, y hasta una nueva versión de la catedral. Y en medio de todo esto vuelve Filemón y exige su posición como su priorato, la que tenía anteriormente con Godwin, se la aceptan, y él aprueba muchos de los contratos comerciales que quería Karras a favor del progreso de Kingsbridge, y él dice, yo lo firmo, pero con algo a cambio, que mi enemiga, Karras, termine su relación con Mertyn. Y con esto Mertyn le dice, ya está, esta fue la última vez, aprenderé a amar y casarme con alguien más. Pasará un año en la obra, y Karras y Mertyn no se ven por mucho tiempo, por lo menos no se ven románticamente, se ven de vez en cuando en el pueblo, pero nunca se ven en verdad solos en un lugar. Y de repente los dos se consiguen en una taberna. Y Karras por primera vez lo tiene tan cerca y lo va a abrazar,
y Merton la empuja y la aparta. Resulta que Merton tiene una nueva mujer, que es la Lady Philippa, esa misma mujer que Ralph se quería casar con ella. Bueno, Ralph perdió la batalla contra su propio hermano. Y aquí Karis se sumerge en el trabajo en el hospital. No trata de no pensar más nunca en el amor. Termina de escribir y comienza a distribuir The Kingsbridge Panacea, una guía práctica para contener la plaga. Documentos como estos fueron escritos en la época, por eso que sabemos cómo trataban a los enfermos hoy en día. Y con este nuevo poder de los comerciantes, con este nuevo poder de la gente dándose cuenta que podemos progresar sin invertir en el priorato, sin invertir en la catedral, sino invirtiendo en nosotros, en el pueblo, de una manera u otra con estos comercios. Poco a poco se le alivia el peso a Karis de continuar siendo monja. Recordemos que ella había sido liberada del cargo, pero tenía que mantenerse en el priorato por otras razones legales. Ahora sí se lo quitan finalmente y la obra se adelanta 10 años después con una Kingsbridge mucho más próspera y con Karis y Merton finalmente casados. Querían una boda pequeña ambos, pero el pueblo llevaba años siguiendo el romance de esta pareja. Cientos, casi miles de invitados aparecen en esta boda. Karis de vez en cuando piensa en esa bebé que ella abortó, se la imagina niña, hoy en día tuviera 23 años. La hija de Merton, hijastra ahora de Karis, tiene 15 años, se la pasa siempre con un chamo bastante mala conducta y siempre se van al bosque y Merton dice no entiendo qué tanto hace con ese hombre. Karis se queda callada porque sabe lo que está haciendo. Wulfric tiene 40 años, Wenda 42 años, sus hijos tienen 20. Philippa cae bajo las manos de Ralph nuevamente. Legalmente Ralph pudo conseguir que esta mujer, Lady Philippa, fuera de su propiedad. La viola en frente de personas, le mete la mano en la vagina para que él demostrar que ella era propiedad de él. Y Ralph está presenciando el final de su campaña de terror, lo voy a llamar yo, en contra de Wulfric. Porque además, después de todo el daño que ha hecho todo este tiempo a Wulfric y Wenda, se enteró de que Sam, el hijo de ellos, que él no sabe que es hijo de él, tuvo un enfrentamiento con un hombre del gobierno, con un hombre del feudo, y está siendo condenado a muerte. Y Ralph se asegura que el veredicto sea culpable. Wulfric quiebra que su hijo sea ahorcado, pero Wenda no se rinde. Ella se aparta, habla con Ralph en privado y le dice, Sam es tu hijo. Ralph al escuchar esto y ver el parecido físico se da cuenta que es verdad. Pero él quiere verificar algo y va y habla con él. Y le dice, mira, cuando tú golpeaste a ese hombre, ¿lo quisiste golpear y ya o en verdad lo quisiste matar? Y Sam dice, no, yo quise matarlo. Y lo volvería a hacer. Y ahí Ralph dice, ese es hijo mío. Y lo libera. Nunca Wulfric sabrá esto, por si acaso. Solamente Wenda y Ralph son los que saben. Así que llegan a este acuerdo de mantener todo en secreto. Y un día Ralph está hablando con Wenda y solamente por poder le dice, ten sexo conmigo. Si no, le digo a tu esposo que ese hijo es mío. Y él se la lleva a una casa. Wenda no le queda de otra. Pero el hijo, Sam, se da cuenta de que, ¿por qué mi mamá se está yendo al bosque? Y él la rastrea, la sigue, sin que nadie se dé cuenta. Y apenas entra a esta pequeña casita, como una pequeña choza donde está Ralph tratando de violar a Wenda, él agarra su espada y asesina a su padre, que él no sabe que es su padre, pero asesina a Ralph. Y de manera muy poética, finalmente eliminamos a Ralph de esta novela. Y de aquí la obra se devuelve para encerrar otra historia que arrancó al principio, que fue, bueno, Thomas Langley, este hombre que llega y pierde un brazo en la pelea contra estos dos matones en la noche de Halloween, ya hace décadas atrás. Cuando él se enferma y muere, Merton decide cumplir su promesa. ¿No? Recordemos que Tomás le dijo a él, cuando yo muera, entrégale esta carta que yo enterré aquí a un sacerdote. Entonces, Merton, que recordaba exactamente el lugar, desentierra la carta y encuentra un secreto sorprendente en ella. El rey Eduardo II, que murió, en verdad no fue ejecutado. Durante la ejecución, él intercambió lugares con uno de sus posibles verdugos. Así que ese rey está vivo en algún lugar. Hubo algún acuerdo para que la reina Isabela quedara ilegalmente en la corona y el rey Eduardo II quedara libre. Pero cuando hay un rey que es el verdadero heredero al trono, libre, eso, como sabemos ya del primer libro, puede crear una época de anarquía, de facciones políticas que defienden a ciertos herederos, que defienden a ciertas líneas sanguíneas de la familia real. Entonces, ya después de tantos años, Merton lee esta carta y dice, ya con la reina Isabela muerta, con el rey Eduardo III en el trono, yo mejor evito problemas y entierra la carta nuevamente. Esto está basado ligeramente en la vida real. O sea, el rey Eduardo II de Inglaterra murió encarcelado y ejecutado, pero en la época hubo rumores de que él se escapó, de que él murió en el exilio, que en verdad el que asesinaron no había sido él.
pero siempre fueron rumores, no hubo nada concreto sobre esto. Así que eliminado Ralph de la historia, eliminado el misterio de la carta, eliminado Godwin del monasterio, Caris y Mertin finalmente están juntos, finalmente son una familia. El pueblo le da a Caris, por respeto, una llave de oro de la ciudad para reconocer sus esfuerzos por proteger al pueblo. Filemón, que siempre ha sido un fastidio a través de la obra, no es prior, sino que se convierte en embajador ante el Papa, que le da más poder, pero sale de Kingsbridge, que es mejor para Kingsbridge. En la escena que Filemón se está yendo, que es un símbolo de la maldad de Kingsbridge yéndose finalmente, Merton y Caris observan desde lo más alto de la catedral como Filemón se va, y cuando Caris se voltea, en lo más alto de la catedral, la parte que Merton había reconstruido, ella se da cuenta que hay un ángel dorado que tiene la cara de ella. Y con eso se acaba Un mundo sin fin de Ken Follett. ¿Cuáles son los mensajes entonces que vimos en este libro? Creo que, por supuesto, el liberalismo económico. No sé cómo llamarlo exactamente, pero creo que ese es el término que voy a utilizar, ¿no? El comercio como una avenida de progreso, ¿no? El intercambio de bienes, de ideas, lo de la máscara de los musulmanes, por ejemplo, ¿no? El atraso del fundamentalismo ideológico, en este caso religioso, las acciones sin sustancias, el rezar sin ayudar, el que a hierro mata, a hierro termina, en el caso de Ralph. Y esa última escena de Filemón yéndose de Kingsbridge, lo veo como una sociedad que se está reorganizando económica y políticamente, ¿no? Porque piensen en eso, dos personas comunes que no eran de... Merton lo era en su momento, pero ellos perdieron el estatus, que no eran de la nobleza, les iba bien, pero no eran de la nobleza, viendo a un hombre religioso desde más arriba, como si Filemón fuera inferior, a pesar que era embajador del Papa, ¿no? Y yo pienso que esos cambios que se dan en las estructuras de poder, ¿no? Porque más adelante vendría el fin de este sistema feudal con la revolución industrial y se pasa el traspaso de poder de la gente que tenga las tierras a la gente que tenga el capital. Se inventa el capitalismo y ya no está el feudalismo. Creo que también un mensaje con Wenda, ¿no? Wenda termina pobre, ¿no? Termina trabajando tierras de todas maneras, 14, 15 horas al día. Al final de cuentas, yo vi una entrevista de Follett que él decía que ese era su personaje favorita de las que él ha escrito en esta serie, porque nada le sale bien, porque siempre tiene obstáculos y sobrevive. Lo supera, pero sobrevive manteniéndose en su estatus social, no por elección, sino porque es lo que el mundo le permite. Y creo que ahí hay un mensaje de la injusticia, o mejor dicho, de que cuando la justicia es lenta, bueno, entonces no es justicia. La justicia tiene que ser rápida. Sí te hace sentir mejor la escena de Sam asesinando a Ralph, pero al final de cuentas fueron décadas de violaciones, opresión, que Ralph pudo hacer en Wenda y otras mujeres. Y finalmente creo que está el mensaje de, bueno, sigamos avanzando sin importar lo oscuro que esté el mundo. Así estemos en un mundo sin fin, ¿no? Así estemos en este mundo de la plaga, en el momento más oscuro posible. Siempre hay oportunidades en la crisis para avanzar. ¿Quién iba a pensar? ¿Qué iban a pensar ellos? Que la plaga, lo que asesina a más de la mitad de la persona, iba a traer una mejora en los derechos laborales, o quizás para ellos una mejora simplemente de las clases bajas. Así que el tiempo determinará cómo es que nosotros estamos mejorando en este momento de crisis. Espero que les haya gustado este episodio. Nos vamos para la tercera parte de esta serie, que va a ser la más entretenida, ya que tiene más momentos históricos. Creo que la van a disfrutar quizás hasta más que estos dos primeros episodios. Les habló Ricardo Lugo, como siempre, @bibliotequeando, y nos vemos en este próximo episodio.